Capítulo 3. Cerrar los ciclos. Pasaron algunos meses desde el incidente de supervivencia de Caitlin en la colina, como a Barry le gustaba llamarlo, hasta que su tristeza comenzó a disminuir. Caitlin no había podido retomar su vida anterior en Central City, así que optó por adaptar su estilo de vida. Estos pequeños cambios mejoraron significativamente su bienestar. Ya no se la veía agotada por las mañanas, como si hubiera pasado la noche llorando hasta quedarse dormida recordando a Ronnie. Sus párpados ya no estaban rojos ni hinchados. De hecho, los ojos de Caitlin habían recuperado su brillo marrón habitual, y lo mejor de su recuperación era su sonrisa. Su risa ya no era forzada ni tensa, como si nada en el mundo pudiera darle alegría, y para quienes la conocían bien era evidente que poco a poco estaba superando la culpa que sentía por ser feliz mientras Ronnie estaba muerto. Así que Barry aprovechaba para hacer sonreír a Caitlin. Se había propuesto como misión personal divertirla tan a menudo como fuera posible solo para ver cómo se le iluminaba el rostro o le brillaban los ojos. Disfrutaba consiguiendo disipar cualquier ceño fruncido que aún pudiera aparecer en su piel pálida. Era un gesto sencillo, pero el sonido de su risa ronca siempre lo llenaba de euforía, como si acabaría de salvar a la ciudad de una catástrofe inminente. Era embriagador. También era evidente que Cisco sentía lo mismo por la felicidad de Caitlin, ya que él también se esforzaba por hacer más bromas en su presencia. Generalmente, el humor de Cisco era relajado, pero Barry sabía que últimamente se estaba esforzando mucho solo por ver sonreír a Caitlin. Sin embargo, la señal más importante de que Caitlin por fin había aprendido a superar la muerte de su esposo se la mostró a Barry el día que pasó por su apartamento para cenar. Caitlin estaba calentando la salsa que había preparado en la estufa, para gran confusión de Barry. «Sabes, podrías usar el microondas para eso», dijo por encima del hombro antes de extender el brazo por encima de su cabeza para alcanzar los platos de la cena y colocarlos en la encimera del desayuno. La morena apartó la mirada de lo que estaba haciendo y la dirección a Barry. «Si no revuelvo la salsa constantemente mientras se recalienta, se formarán grumos», le dijo Caitlin con sencillez, pero Barry sabía que era mejor no discutir con ella. Caitlin era una apasionada de la gastronomía y disfrutaba cocinando simplemente porque le encantaba comer. Barry, encogiéndose de hombros con un gesto de indiferencia, fue a preparar la vajilla y los cubiertos para su cena íntima cuando oyó a Caitlin emitir un sonido entre un jadeo de sorpresa, un gruñido de frustración y un grito de dolor. Instintivamente, Barry se acercó a Caitlin mientras ella agitaba la mano en el aire. «¿Caitlin?», preguntó él con preocupación, y ella cerró los ojos con fuerza por un momento antes de mirarlo con una sonrisa autocrítica. «No es nada», le dijo mientras agitaba vigorosamente la muñeca de un lado a otro como si estuviera practicando gestos de jazz, solo que de lado. Barry la miró con incredulidad, arqueando las cejas. «Si no fuera nada, no estarías apretando los dientes ni agitando la mano como una loca». Siendo la chica rebelde que era en realidad, tras toda esa bravuconería, Caitlin dejó de agitar la mano y le ofreció una sonrisa fingida que no convenció a Barry, que la conoció bien. La doctora, obstinadamente, se echó el brazo a la espalda y se acercó a la estufa para retirar la cacerola con la mano ilesa. Barry supo, por el rojecimiento alrededor de sus dedos, que probablemente se había quemado al calentar la salsa, pero que le había prestado atención. Barry, poniendo los ojos en blanco ante su terquedad pero sonriendo a pesar de su obstinación, se acercó al congelador y sacó una bolsa de guisantes. Se acercó a Caitlin y le tomó la mano por detrás. Ella, a regañadientes, se giró para mirarlo y Barry colocó suavemente sus dedos sobre la bolsa de guisantes congelados que sostenía. «¿Mayor?», preguntó mientras un pequeño suspiro escapaba de sus labios carnosos. Su única respuesta fue un asentimiento entusiasta y sus ojos marrones brillando con gratitud. Barry soltó una risita. Siguió sujetando su mano mientras ella apretaba con fuerza la bolsa helada de guisantes, buscando alivio. Mientras Barry le frotaba los nudillos en un gesto familiar de consuelo, examinando sus dedos enrojecidos, notó que algo faltaba. Su anillo de bodas había desaparecido. Sorprendido, el pulgar de Barry se posó involuntariamente en el dedo anular de su mano izquierda. Frotó la yema del pulgar con pequeños círculos sobre la piel donde antes lucía su alianza. Al sentir que Caitlin levantaba la cabeza bruscamente y que su manita estaba a punto de retirarse, Barry la sujetó con más fuerza. Él alzó lentamente la cabeza para mirarla, con una expresión deliberadamente inexpresiva. Ella se mordió el labio inferior antes de ofrecerle una tímida sonrisa. Sin embargo, fue la mirada en sus ojos, que lo miraban fijamente,
clara y concisa, lo que hizo que Barry se diera cuenta de que Caitlin estaba bien. Realmente estaba bien. Y en ese momento no necesitaba saber por qué ni qué, cómo ni cuándo. Simplemente se alegraba de tenerla de vuelta. Mucho mejor, dijo finalmente Caitlin, y Barry supo que Caitlin no se refería solo a sus dedos quemados. Sintió cómo se le aceleraba el corazón al oír sus palabras, una descarga eléctrica recorriéndole las venas que le hacía hormiguear la mano que sostenía la de Caitlin. Barry tragó saliva, manteniendo la opresión en la garganta, antes de sonreírle. Su voz sonaba ronca al hablar. Bien, dijo, aclarando la garganta mientras miraba sus manos, cambiando el peso de un pie al otro y echando los hombros hacia atrás. Deberíamos preparar la salsa entonces. Antes de que se formen grumos. Por un instante, Barry creyó ver la engaño en los ojos de Caitlin, pero luego ella rió suavemente, acercando y retiró la mano de su tierno agarre. Buena idea. Iris, exclamó Caitlin sorprendida al ver entrar en su oficina a la atractiva periodista que lucía unos preciosos tacones de diseño y un elegante traje de negocios. Hola, dijo Iris con voz neutra, aunque Caitlin percibió cierta incertidumbre en su tono. Sin duda, Iris no sabía cómo la recibirían. Qué grata sorpresa, dijo Caitlin con sinceridad. Me había dicho que Caitlin dejó la frase en el aire mientras buscaba con los dedos la página de la agenda abierta sobre la mesa para recordar el nombre del periodista y un tal Mason Bridge me entrevistaría hoy. Iris se encogió de hombros con aire sereno. Tuvo un descanso con otro de sus reportajes y me pidió que lo cubriera, le dijo la periodista al médico con naturalidad. ¿Puedo? Preguntó Iris, señalando la silla vacía frente a Caitlin. Caitlin no pudo evitar pensar que era la misma silla que Barry solía usar cuando la visitaba. Intentó reprimir una risa irónica antes de asentir con profesionalidad. Al fin y al cabo, era una llamada de negocios, ¿no? Por supuesto, dijo la morena con sencillez, alisándose la falda con timidez y sentándose después. Hubo un momento de incómodo silencio mientras Iris preparaba su grabadora y abría un archivo que llevaba consigo. El Dr. Wells había insistido en que Caitlin, a pesar de sus conocimientos científicos y su habilidad para ser reservada y evasiva, fuera quien respondiera a las preguntas que Central City Picture News moría por hacerle. El Dr. Wells ya había ofrecido una rueda de prensa sobre el desarrollo del acelerador de partículas, pero parecía que el periódico local seguía mostrándose escéptico ante el último proyecto del excéntrico doctor. Después de que lo acosaran durante meses para conseguir una entrevista individual, le había dicho a Caitlin que se había negado, pero que había llegado a un acuerdo con ellos a cambio de que prometieran esperar a la siguiente rueda de prensa, como cualquier otro medio de comunicación. Caitlin odiaba ser el centro de atención, sobre todo cuando había periodistas de por medio, pero nadie le decía que no al Dr. Weiss. Su jefe prácticamente no le había dejado otra opción y Caitlin se sentía en deuda con él por haberle devuelto su antiguo trabajo sin rechistar y por haberla apoyado durante su depresión mientras superaba su duelo el último año. El carraspeo de Iris sacó a la doctora de su ensimismamiento. Caitlin la observó atentamente mientras la mujer finalmente la miraba. Sus oscuros ojos se entrecerraron un instante antes de que Iris inhalara profundamente. De acuerdo, lo confieso, cuando supe que te iban a entrevistar hoy, convencí a mi colega para que intercambiáramos historias. Iris pareció disculparse y Caitlin se quedó atónita ante la confesión tan espontánea. ¿Por qué? Preguntó con sencillez, aunque Caitlin no era ingenua. Tenía una idea de por qué Iris sentía curiosidad por verla ahora que había regresado a Central City. Barry le había dicho a Caitlin que había sido Iris quien, en última instancia, había terminado su relación, pero ¿acaso su ex prometida se estaba arrepintiendo de la ruptura? Como si pudiera leer los sutiles matices de Caitlin, Iris se inclinó hacia adelante y agitó las manos rápidamente frente a su rostro. No, no es eso, negó Iris, y Caitlin frunció el ceño, pues era imposible que una mujer a la que apenas había visto un puñado de veces pudiera comprender sus pensamientos con tanta facilidad. Iris le dedicó una sonrisa irónica. Mira, Caitlin, simplemente tenía curiosidad por verte desde que supe que habías vuelto. No tiene nada que ver con Barry. Como si reconsiderara sus palabras, Iris matizó. Bueno, no tiene nada que ver con Barry y conmigo, porque eso ya es historia. El ceño de Caitlin se frunció aún más. Estaba segura de que esa conversación no era lo que Central City Picture News tenía en mente para un artículo sobre Star Labs. No tenías que organizar una entrevista para que tu periódico me conociera, Iris.
Habría aceptado encantada tomar un café o almorzar contigo si me lo hubieras pedido, le dijo Caitlin con seriedad a la periodista, intentando cambiar de tema al no saber cómo responder al interés de Iris por verla. Esta vez, la sonrisa de Iris era radiante y hermosa, y sus dientes, blancos y perfectos, brillaban mientras hablaba. Me alegra que pienses así. La verdad es que hace tiempo que no paso más de unos días en casa. Y, sinceramente, cuando mencioné lo de vernos, y a Cisco también, bueno, digamos que Barry seguía siendo muy sobreprotector y no me dejaba ni acercarme a ti. Caitlin hizo una mueca ante la actitud protectora de Barry. Además, desconocía que Barry e Iris hubieran hablado de ella, pero se sorprendió gratamente al saber que, a pesar de su compromiso fallido, habían logrado ser buenos amigos. Caitlin lo sabía porque Barry no hablaba de ella con cualquiera. Quizás Barry e Iris sí habían superado su ruptura. No lo sabía, se disculpó Caitlin. Barry a veces tiende a exagerar con su complejo de héroe. Iris rió suavemente, con una risa melodiosa, y Caitlin se sintió avergonzada de cómo aquella hermosa mujer había despertado en ella unos celos tan inusuales. Caitlin siempre había tenido sentimientos encontrados hacia Iris. Nunca podría odiarla porque era buena persona, pero siempre le había resultado difícil sentir cariño por ella cuando estaba comprometida con el hombre que amaba. Creo que esta vez estaba justificado. Lamento tu pérdida, le dijo Iris con sinceridad, y Caitlin asintió. Gracias. Fue una época difícil, pero lo he superado desde entonces, dijo Caitlin, aceptando la oferta antes de dedicarle a Iris una pequeña sonrisa que la otra mujer le devolvió con sinceridad. Sé que nuestra relación con Barry fue un tanto extraña, Caitlin, pero esperaba que eso pudiera cambiar. La verdad es que algo me inquieta desde que supe que habías vuelto a Central City. Iris bajó los ojos con coquetería y Caitlin frunció el ceño mientras observaba a la periodista. ¿Y qué? Preguntó Caitlin con suavidad. La otra mujer alzó la vista antes de hacer una leve mueca. Me siento culpable por haber seguido con Barry después de que te fueras. Sus sentimientos por ti ya estaban ahí, habían salido a la luz, eran evidentes para él y para todos los demás, pero claro, Barry hizo lo correcto e insistió en que siguiéramos juntos porque estábamos comprometidos, relató Iris. Caitlin mordió el labio inferior un instante. Pero, Iris, Cisco mencionó que le dijiste a Barry que viniera tras de mí. Iris asintió con tristeza. Lo hice porque me sentía obligada, porque en el fondo sabía que era lo correcto. Sin embargo, fui egoísta en mi amor por Barry, Caitlin. No me esforcé mucho por convencerlo de que analizara sus sentimientos porque la idea de que me dejara era devastadora, admitió Iris con vergüenza. Creo que sabía que no engañaba a nadie, por eso sugerí que pospusiéramos la boda. Y tenía razón, claro. Iris soltó una risa solemne que le dijo mucho a Caitlin. Caitlin tragó saliva. Comprendía lo que debía haber sentido Iris al enfrentarse a la posibilidad de perder a Barry. Caitlin conocía ese dolor a la perfección y no culpaba en absoluto a Iris por querer aferrarse a Barry, por atreverse a albergar la esperanza de que su compromiso hubiera durado. Oye, dijo Caitlin con ternura, extendiendo la mano para cubrirla de Iris con la suya. Era extraño pensar que un gesto que siempre usaba para consolar a Barry ahora lo estuviera usando con su ex prometida. Está bien. Al fin y al cabo, solo eres humana. Además, fuiste valiente al soltarla. Eso demuestra amor verdadero, Iris. Iris giró la mano y apretó la de Caitlin. No, el verdadero amor es tener el valor de alejarse de alguien a quien amas por el bien de alguien a quien esa persona ama. Las mejillas de Caitlin se tiñeron de un rosa intenso y sintió que se le nublaba la vista. No sabía muy bien por qué se le saltaban las lágrimas, pero de alguna manera, las confesiones de Iris y el reconocimiento de lo que había sacrificado la conmovieron más que cualquier cosa que alguien le hubiera dicho sobre Barry. Ay no, me vas a hacer llorar, dijo Caitlin, retirando la mano para colocar los dedos bajo sus párpados inferiores. Levantó la cabeza para contener la emoción. Iris soltó una risita y Caitlin se sorprendió mirándola con gratitud. Siento mucho haber estado confundida sobre lo que sentía por ti antes, Iris. Ahora me doy cuenta de que cometí un grave error de juicio. Eres una amiga increíble, no solo para Barry, sino también para mí, dijo Caitlin con sinceridad. Iris le dedicó una amplia sonrisa a Caitlin. Ahora que eso está aclarado, como amiga, ¿por qué no estás tú y ese tonto todavía juntos? Los ojos de Caitlin se abrieron de par en par antes de que sus mejillas volvieran a sonrojarse. Se aclaró la garganta con torpeza antes de responder. Bueno, no ha pasado tanto tiempo desde que murió Ronnie y... Ay, por favor, Caitlin. Interrumpió Iris con suavidad. No me vengas con eso.
Han pasado casi 2 años y ya no llevas el anillo de boda. Si lo llevaras, sería más delicada y considerada, pero está claro que no hace falta. Tanto tú como Barry seguís solteros y pasáis más tiempo juntos del que es sano si alguno de los dos piensa salir con otras personas. Caitlin mordió el labio inferior con fuerza mientras reflexionaba sobre las palabras de Iris. No te andas con rodeos, ¿verdad? Caitlin no sabía qué más decirle a aquella mujer dominante. Iris se encogió de hombros antes de ofrecerle al médico una sonrisa ligeramente engreída. Soy periodista. Al ver una oportunidad, Caitlin la aprovechó rápidamente. Hablando de eso, ¿no tienes preguntas sobre el acelerador de partículas que quieras hacerme? Sin embargo, Iris no se dejó amedrentar. No me vengas con eso. La periodista le señaló a Caitlin con el dedo. Sé perfectamente que Barry está perdidamente enamorado de ti y, después de verte hoy, me doy cuenta de que tus sentimientos por él no han cambiado, así que ¿cuál es el problema? Caitlin suspiró suavemente y, como si esa respuesta fuera suficiente, Iris volvió a hablar. Ah, así que ambos tenéis demasiado miedo de dar el primer paso. Claro. Iris se golpeó la cabeza con la palma de la mano antes de sonreírle con cariño a Caitlin. Era extraño pensarlo, pero Iris era casi una mezcla de Barbie y Cisco, con un toque de su propia personalidad que la hacía única. A Caitlin le reconfortó la idea y ahora comprendía por qué a Iris le había resultado tan fácil leer sus emociones con tanta claridad. Es que no lo entiendo. Caitlin sintió que por fin podía confesarle a alguien lo que la había estado inquietando últimamente. Él sabe lo que siento por él. Creo que él siente lo mismo por mí, pero es como si se reprimiera, ¿sabes? ¿Está inseguro de sus sentimientos hacia mí o simplemente me estoy engañando a mí misma? Y no quiero preguntarle por qué me da miedo estar interpretando mal la situación. O sea, no creo que sea así, pero el dolor de la última vez todavía está ahí, tranquila, chica. Iris levantó ambas manos para interrumpir el monólogo de Caitlin. La doctora le sonrió con disculpa. Lo siento, llevo un tiempo pensando en ello, admitió Caitlin casi tímidamente. Caitlin no tenía con quién hablar de sus sentimientos hacia Barry, de sus dudas e inseguridades respecto a él. Aunque últimamente su madre se esforzaba por acercarlos, no lograba que fueran cercanos. Caitlin no se sentía cómoda hablando con Cisco ni con Felicity, las únicas dos personas que los conocían bien a ambos y con quienes podía sincerarse sobre su confusión interna, porque no quería volver a interponerlos entre Barry y ella. Iris asintió, comprendiendo. Me lo imagino. Mira, Caitlin, esto puede sonar raro viniendo de mí, pero tú y Barry tienen que dejar de andarse con rodeos, sean cuales sean los motivos. Dejen de lado su amistad por un momento, porque ahora mismo el miedo a perderse para siempre por una relación fallida les impide estar juntos. Y sé que ambos lo desean de verdad. Quién sabe, quizá no sean el uno para el otro, quizá el cariño que ha surgido entre ustedes no sea romántico en absoluto y se haya complicado por todo lo que han vivido y lo mucho que significan el uno para el otro. No lo sabrán si no lo intentan, pero esta incertidumbre no les beneficia a ninguno. Les impide avanzar, ya sea juntos o por separado. Honestamente, sabes que tú y Barry no pueden seguir así, porque al final acabará destruyendo su amistad. Eso es tranquilizador, murmuró Caitlin sarcásticamente después de que Iris dijera que ella y Barry tal vez no se harían bien el uno al otro. Tal vez el disgusto de Caitlin fue una reacción instintiva. Tal vez la verdad sobre la situación, dicha por Iris, la ex prometida de Barry, le dolió tanto que Caitlin se puso inmediatamente a la defensiva. Sin embargo, Iris había hecho algo que nadie más se había atrevido a hacer. Decir la cruda verdad. Y Caitlin sabía que era hora de aceptarlo y hacer algo con respecto a su complicada relación con Barry, porque Iris tenía razón. No podía seguir viviendo en la incertidumbre con Barry para siempre. Iris se encogió de hombros sin disculparse. Es la verdad. Ambos son adultos, así que compórtense como tales. Barry es un desastre con las mujeres, Caitlin. Tardó años en admitir lo que sentía por mí, y para entonces yo ya estaba enamorada de otro. Tardó una década en darse cuenta de que sus sentimientos por ti iban más allá de la amistad, y para entonces tú ya te habías ido de la ciudad y te habías casado con otro. Quizás sea hora de dejar de esperar a Barry, Caitlin. Sé que te has acostumbrado a que esté ahí para ti siempre que lo necesitas, incluso cuando no tienes que darle explicaciones, pero en asuntos del corazón, Barry no sabe lidiar muy bien con sus propios sentimientos. Caitlin no pudo evitarlo. Sonrió con ternura ante la opinión que Iris tenía de Barry. Sabía que Iris tenía razón. Estaba a punto de decírselo cuando sonó el móvil de la otra mujer.
Iris dejó escapar un leve quejido mientras miraba el teléfono con desdén, como si la hubiera ofendido. Miró a Caitlin de reojo, quien asintió con naturalidad para que contestara. ¿Señor Evans? Preguntó Iris con profesionalidad. Sí, señor. Ya casi termino. Por la mirada que le dirigió Caitlin, supo que Iris mentía sobre la entrevista que se suponía que le iba a hacer. Caitlin ladeó la cabeza y arqueó una ceja, pero la periodista se limitó a encogerse de hombros con descaro. Por supuesto, señor. Enseguida Boy se oyó decir a Iris antes de colgar. Uno pensaría que salir con el jefe tendría sus ventajas, pero es más duro conmigo porque dormimos juntos, dijo Iris con franqueza, y los ojos marrones de Caitlin se abrieron de par en par. Me alegro por ti. Apretó los labios y frunció el ceño, enderezando los hombros con incertidumbre. Iris sonrió antes de levantarse. Deberías estarlo, dijo con seriedad. Yo salgo con un hombre alto, moreno y guapo, mientras que tú vuelves a casa cada noche a una cama solitaria suspirando por Barry. Iris hizo una mueca. Por Dios, Caitlin, estamos en el siglo XXI y no eres una doncella de ficción atrapada en una novela romántica trágica. Caitlin se puso de pie mientras Iris recogía su bolso y sus carpetas. Oye, que sepas que estoy muy lejos de ser la típica damisela en apuros. La doctora se cruzó de brazos. Bien, dijo Iris antes de acercarse y abrazar a Caitlin con fuerza. El gesto cariñoso la tomó por sorpresa, pero Caitlin se relajó en los brazos de Iris y le devolvió el abrazo. Ahora demuéstralo, la retó la morena con una ceja arqueada antes de dedicarle a Caitlin una última sonrisa de despedida. Caitlin soltó una risita cuando Iris se disponía a marcharse. La tranquilidad de la otra mujer era contagiosa. Entonces vio algo sobre su escritorio. Oye, Iris, olvida esto. Caitlin se apresuró a alcanzar a la periodista que se marchaba, grabadora en mano. Mierda. Gracias, dijo Iris agradecida, tomando la grabadora de Caitlin y apretándola contra su pecho. Aunque dudo que a tu editor barra novio le interese algo de lo que has grabado en la última hora, bromeó Caitlin. Iris hizo una mueca antes de que su semblante se iluminara. Bueno, acaba de salir una noticia nueva, así que dudo que le preocupe demasiado el libertinaje que se vive en Star Labs. Iris puso los ojos en blanco exageradamente para dejar claro que consideraba la entrevista una pérdida de tiempo, algo que Caitlin agradeció. La moralidad de Star Labs era incuestionable en lo que respecta a sus experimentos. Por si acaso, te enviaré por correo electrónico las preguntas que teníamos planeadas y podrás responder las que quieras. La periodista le guiñó un ojo con complicidad. Caitlin negó con la cabeza ante las payasadas de la otra mujer, pero en ese momento sintió una oleada de cariño genuino hacia Iris. Claro, ¿para qué están las amigas, al fin y al cabo? La decepción que invadió a Barry al descubrir que Caitlin no estaba sentada encaramada en su escritorio, leyendo uno de sus expedientes, que no debería estar hojeando mientras tomaba su café, no fue inesperada. Durante los últimos meses se había acostumbrado a la tentadora y demasiado acogedora visión de la bella doctora recortada contra el fondo de la luz del sol que entraba por la ventana de su oficina. Aunque Caitlin no había tenido el valor de renunciar a su trabajo en Star Labs ni de mudarse de su antiguo apartamento, la culpa y la tristeza que sentía por la muerte de Ronnie la habían llevado a cambiar algunas de sus rutinas diarias. Ahora, en lugar de que Barry le llevara una taza de café cada mañana, normalmente se la podía encontrar en su oficina charlando con él o esperándolo cuando estaba fuera por algún caso. Caitlin también iba de vez en cuando a la sucursal de Palmer Technologies en Central City para almorzar con Cisco. A veces, los tres amigos salían a probar comida o se sentaban en el parque de la ciudad, contentos de pasar tiempo juntos simplemente charlando o riendo. Para Barry, su vida nunca se había sentido más plena que en esos momentos, cuando él y Caitlin podían volver a apoyarse el uno en el otro y reírse a carcajadas mientras Cisco le hacía una demostración de cómo el capitán Singh lo reprendía por llegar tarde una vez más, o de la reacción de Oliver cuando Felicity le pedía que le cambiara el pañal a su hijo. Sin embargo, el repentino ataque de celos que lo golpeó de lleno lo desestabilizó. Caitlin estaba frente al escritorio de Julián, riendo a carcajadas por algo que el otro hombre seguramente había dicho. Julián la observaba con una fascinación inusual, una que su impasible colega solo reservaba para casos intrigantes. De alguna manera, aquello irritó a Barry de una forma que no le era del todo familiar. Barry se enderezó los hombros, que se le habían caído sin darse cuenta al ver la acogedora escena de Caitlin y Julián, antes de entrar en su despacho con un saludo matutino que sonó demasiado alegre, incluso para él.
Julián respondió con su gruñido habitual y Caitlin se giró para mirarlo con una amplia sonrisa a la que Barry, incluso en su estado de cierta inquietud, no pudo evitar corresponder. Se dirigió a su escritorio, reordenando papeles con displicencia, cuando aguzó el oído al oír la voz de Julián. Entonces, ¿nos vemos a las 7? Preguntó Julián con su pomposo acento británico. Barry alzó la vista intentando mirar a Julián y Caitlin sin levantar la cabeza. Vio que Caitlin asentía con la cabeza. Claro, dijo dulcemente, y Barry apartó rápidamente la mirada cuando Julián le dedicó una media sonrisa de satisfacción antes de ponerse de pie. El otro científico forense agarró su maletín marrón y una taza de jitters, que alzó hacia Caitlin. Gracias por el café. Barry alzó la vista, sintiendo un nudo en la garganta, como un grudido. No era habitual que se comportara de forma tan extraña, pero sabía que, si profundizaba, descubriría que esas reacciones provenían de los celos que sentía porque Caitlin tenía una cita. Cuando la mujer en cuestión se acercó a su escritorio, como lo indicaba el taconeo de sus zapatos, Barry la fulminó con la mirada. ¿Se acaba de llevar mi café? Barry había querido que su pregunta sonara juguetona, pero incluso para él, su falsa ofensa sonó demasiado parecida a los celos para su gusto. Si Caitlin se percató de esto, no hizo ningún comentario al respecto ni reaccionó a sus emociones, aunque por el entrecerrar de sus brillantes ojos marrones, Barry comprendió que ella había captado su tono inusual de molestia. Hizo un comentario ingenioso sobre que siempre tiene que oler a café en esta oficina y me sentí mal, dijo Caitlin encogiéndose de hombros. Barry asintió y frunció los labios de una forma que claramente decía: claro que sí. Se sentó y Caitlin lo imitó, sentándose en el borde de su escritorio. Barry nunca había sido de los que objetivaban a las mujeres. No era propio de él. Sin embargo, le resultaba una distracción cómo las faldas tubo ajustadas de Caitlin se le subían por sus muslos tersos. Disfrutaba del aroma a rosas que emanaba de su perfume cada vez que ella se movía para ordenar una pila de papeles sueltos en su escritorio o tomaba un bolígrafo para anotar algo del caso que estaba leyendo. Estas observaciones íntimas se debían a que Barry, por fin, veía más allá de la amistad y sentía atracción por Caitlin. Era una sensación embriagadora. Un sentimiento nuevo y emocionante, pero a la vez vagamente familiar. Era como si siempre hubiera conocido esos sentimientos, pero nunca les hubiera prestado atención. En fin, la voz de Caitlin se filtró entre sus pensamientos y Barry levantó la vista, sin darse cuenta de que la había estado mirando mientras se recostaba en su silla, con el pulgar bajo la barbilla, el índice apoyado verticalmente en la mejilla y el dedo medio sobre los labios. Pensé que podríamos compartir, ya que siempre terminamos haciéndolo. Ella le ofreció su taza con una linda sonrisa y Barry la tomó. Eso es porque la tuya ya casi se ha terminado cuando llegas y te sirves la mía, bromeó Barry. Semántica, le dijo con un gesto altivo, alzando su nariz respingona, y Barry le sonrió. Ella hizo lo mismo antes de levantarse de su escritorio. La decepción lo invadió al verla partir tan pronto, pues apenas había pasado 5 minutos con ella ese día. Barry estaba acostumbrado a que Caitlin se marchara poco después de su regreso, si lo había estado esperando durante su ausencia, pero esta vez, sumado a los celos, los sintió con mucha más intensidad. ¿Así que tienes una cita con Julián esta noche? Barry se sintió agradecido de que su voz sonara solo curiosa y no disgustada ante la idea. Dio un sorbo despreocupado al café de Caitlin, observándola atentamente por encima del borde de la taza. Al dejarla, notó distraídamente la marca de pintalabios de Caitlin en el lateral. Era un hábito suyo, casi involuntario, tocar la marca roja con el pulgar. Caitlin lo observaba con la misma cautela. No es esta noche, ni tampoco una cita, le dijo secamente, aunque había algo de dolor en su voz que Barry no comprendió. ¿Acaso seguía sintiéndose culpable por haber rehecho su vida por culpa de Ronnie? Puede que a Barry no le guste la idea de que Caitlin salga en una cita con Julián, o con cualquier otro chico que no sea él, ahora que es consciente de sus sentimientos por ella, pero si eso es lo que ella quiere, la apoyará completamente. Kate, sé que has estado de luto y que lo último en lo que has pensado es en tener citas, no cuando murió tu esposo, pero ya han pasado casi 2 años, dijo Barry, mirando fijamente a Caitlin antes de que su mirada verde se posara en su mano izquierda. También he notado que ya no llevas tu anillo de bodas. Vio cómo los dedos de Caitlin se crispaban antes de que su mano cayera a su costado, apretándose en un puño. No es una cita, repitió, esta vez con un tono ligeramente enfadado, y Barry sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Había dicho algo inapropiado? ¿Por qué le costaba tanto entender a Caitlin últimamente?
Normalmente reconocía sus gestos y peculiaridades al instante, pero últimamente parecía estar a la defensiva con él. ¿Acaso sus propias emociones nublaban su juicio? ¿Le sonaba a apoyo falso? Quizás fuera eso. Si ni él mismo se creía lo que decía cuando la animó a salir con Julián. Sin embargo, era su mejor amiga y la apoyaría en sus decisiones, por muy infelices que le hicieran, igual que ella lo había apoyado a él. Mira, Caitlin, yo lo sé mejor que nadie y Barry fue interrumpido bruscamente por su mejor amigo. No, Barry, no lo sabes, dijo con frialdad. Sus ojos marrones lo miraron con frialdad y Barry sintió un nudo en el estómago ante su enfado. Julián ha estado asistiendo a clases nocturnas en la Q y uno de sus profesores es Martin Stein. Hablamos de ello y, cuando Julián se enteró de que no solo estaba en la clase de Stein, sino que además sacaba la máxima nota, me preguntó si podría darle algún consejo sobre un trabajo que está escribiendo. El alivio que inundó a Barry se expresó en un suspiro. Oh. Barry supo que había sido un error decirlo cuando los ojos de Caitlin se entrecerraron peligrosamente. Hizo una leve mueca. Su repentino arrebato de ira era desconcertante, pues desconocía la causa. No voy a volver a hacer esto contigo, Barry, dijo Caitlin con brusquedad, y Barry la miró con las cejas alzadas con inocencia. Se puso de pie de inmediato, sintiendo como si estuviera al borde de una montaña que se desmoronaba y un paso en falso lo llevara a una muerte prematura y espantosa. Caitlin, Joey, de nuevo lo interrumpieron antes de que pudiera terminar la frase. No, escúchame primero. Caitlin levantó la palma de la mano antes de respirar hondo. Si intentas apoyarme cuando salgo con otras personas porque crees que es algo que quiero o porque es lo que hice por ti, entonces no lo hagas, Barry, porque eso no es amistad, es crueldad. Los ojos de Barry se abrieron de par en par ante la insinuación. Si bien Caitlin tenía razón sobre sus intenciones, ya que intentaba ser su amigo, si ella sugería que su crueldad iba dirigida a ella, entonces él tendría que aclararle las cosas. Caitlin lo conocía mejor que la mayoría. ¿Acaso no veía que el castigo era para él, que se lo merecía por todo lo que le había hecho pasar? Si crees que tienes que hacer esto por mí, te equivocas. Si crees que tu caballerosidad solo te perjudicará, entonces no entiendes lo que siento por ti. Piensa bien, Barry. Haz algo que no hayas hecho conmigo antes. Mírame, Barry. La voz de Caitlin ya no sonaba enfadada, sino casi suplicante, y Barry tragó saliva, sintiendo el nudo que se le formaba en la garganta. Caitlin, eso es todo lo que he estado haciendo desde que volviste, le dijo con sinceridad, rogando que ella percibiera la sinceridad de sus palabras. Barry quería acercarse a ella, rodear su escritorio, agarrarla por los brazos y sacudirla para que viera que se contenía solo porque no quería volver a lastimarla. Sin embargo, sabía que primero tenía que escucharla. Que tenía que darle a Caitlin el espacio necesario para expresarse con claridad. Si lo hubieras hecho, Barry, no estaríamos aquí ahora, de pie a ambos lados de un escritorio mientras me animas a salir con otra persona. Barry, hay una razón por la que siempre he acudido a ti en busca de consuelo. Por la que sigo volviendo aquí cuando todo lo demás en mi vida se derrumba. Es porque siempre te he amado, Barry. Te he amado incluso sin saberlo, cuando tú no me amabas, incluso cuando estábamos separados, te he amado. Ronnie se ganó esos sentimientos en mí porque era amable y compasivo, y se ganaba la vida salvando vidas. Me enamoré de él porque me recordaba a ti. Me hacía reír, me comprendía. Y aunque sabía que una parte de mí siempre pertenecería a otra persona, no le importaba. No le importaba porque yo estaba allí, con él. Me dijo que me amaba más por mi capacidad de amar tan profundamente, no a pesar de ello. Caitlin respiró hondo mientras miraba más allá de Barry, hacia la ventana que estaba detrás de él, como si recordara su pasado. Barry se quedó sin palabras. Sus palabras aún le daban vueltas en la cabeza y le costaba procesarlas, y mucho menos encontrar una respuesta a sus confesiones. Eran crudas y sinceras, y habían atravesado de raíz las dudas e incertidumbres que lo habían atormentado en secreto respecto al matrimonio de ella con Ronnie. Sin embargo, su confesión de amor hacia él era algo completamente indescriptible para Barry. Los ojos marrones de Caitlin volvieron a encontrarse con los suyos, y esta vez ya no estaban tristes ni enfadados, sino algo más resueltos, como si hubiera estado esperando este momento durante mucho tiempo. Hace mucho que sabes lo que siento por ti, Barry. No te culpo por no haber hecho nada al respecto cuando no lo sabías. Entendí que no vinieras a buscarme incluso después de darte cuenta, por la situación. Incluso te agradezco la paciencia que has tenido conmigo este último año mientras lloraba la muerte de Ronnie.
El respeto que siempre me has mostrado, el cariño con el que siempre me has colmado, Barry, son todas las razones por las que te quiero incondicionalmente y jamás podría reprocharte que seas como eres. Pero si vas a seguir dándole vueltas a nuestra amistad, como yo lo he hecho durante años, si sigues sintiendo que me debes algo o que necesitas castigarte por el pasado, si dejas que tu complejo de héroe se anteponga a lo que realmente quieres siempre y entonces eso es cruel, Barry. Kate, nunca quise decir y sí, lo sé, interrumpió Caitlin de nuevo, casi con impaciencia, asintiendo rápidamente con la cabeza. Nunca tuviste la intención de lastimarme. Pero, Barry, ¿no lo entiendes? No puedes seguir estando ahí para mí, abrazándome para darme apoyo, acariciándome los nudillos cuando me tomaste la mano, cargándome en tus fuertes brazos, arropándome en la cama, apartándome el pelo de la cara, estirándome la mandíbula cuando me muerdo el labio, besándome la frente al despedirte. No puedes hacer todo eso cuando ambos sabemos lo que siento por ti, Barry, porque es cruel hacerme creer que tal vez sientes lo mismo por mí. Hubo una larga pausa en la que ninguno habló. Barry quería decirle a Caitlin exactamente cuánto significaba para él. Quería correr hacia ella y abrazarla para que nunca más dudara de sus sentimientos. Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Era como si el pánico le paralizara las cuerdas vocales y los músculos. El corazón le latía con fuerza en el pecho y perdió el control de todo pensamiento racional. Caitlin le dedicó una leve sonrisa. Está bien. Sé lo aterrador que puede ser pensar en amar a tu mejor amigo. Lo he vivido durante años, Barry. Es casi imposible imaginar sacrificar la amistad por algo que quizá solo sean efectos secundarios de una relación que se ha vuelto tan íntima con el paso de los años que ha desdibujado los límites que siempre hemos establecido el uno con el otro. Es una de las razones por las que nunca te he confesado mis sentimientos, porque sabía que no habría vuelta atrás una vez que lo hiciera. Pero Barry, creo en ti. Caitlin miró a Barry con valentía, sus ojos marrones abiertos y sinceros, más vulnerables que nunca, y algo cambió en su interior. Extendió la mano, acercándose un paso más. Sus muslos se presionaron contra el escritorio mientras le ponía la mano en el hombro. Su tacto fue como si la vida volviera a fluir por sus venas. Lo sumió en un frenesí, y la mente de Barry se aceleraba, intentando recuperar el equilibrio, tratando desesperadamente de asimilar la surrealista situación en la que se encontraba. Tú también deberías. No esperó su respuesta. Probablemente no la esperaba al verlo tan quieto frente a ella, casi inmóvil. Sin embargo, le ofreció una sonrisa llena de comprensión y aceptación, y Barry no podía creer lo que veía en aquella mujer. Quedó maravillado por su valentía. Barry la observó alejarse, con la cabeza en alto y los hombros erguidos. De repente, sintió como si se le hubiera quitado un peso de encima. Sus dudas, todos sus miedos e incertidumbres desaparecieron con Caitlin, pero Barry sabía que no podía dejarla ir por segunda vez. No sin luchar esta vez. Caitlin llamó a Barry mientras rodeaba su escritorio a toda prisa y bajaba corriendo las escaleras de la comisaría de Central City. Miró por encima de la barandilla y vio que se dirigía a la salida. No se molestó en volver a llamarla. En cambio, Barry aceleró el paso, agradecido por sus largas piernas y su velocidad, que le permitieron acortar fácilmente la distancia que los separaba. La agarró del brazo y la hizo girar. Su cabello castaño le envolvió el rostro y sus ojos se abrieron de par en par. Barry se dio cuenta de que no podía evitar notar que la gente los observaba con curiosidad. Sabía que a Caitlin no le gustaba ser el centro de atención, pero era algo que Barry debía hacer en ese momento. Barry la sujetó con fuerza por los brazos y la atrajo hacia sí. ¿Qué estás haciendo? Preguntó nerviosa, claramente inquieta mientras él seguía abrazándola, sus ojos verdes recorriendo su rostro con una intensidad que solo podía describirse como ardiente. Algo que, creo, debería haber hecho hace mucho tiempo, dijo Barry con determinación. Y entonces la besó. Sus labios eran suaves y carnosos bajo los suyos, pero se sorprendió al encontrar reticencia cuando ella retiró la cabeza sin corresponderle antes de que pudiera profundizar el beso. Barry no estaba de humor para consuelos ni racionalidades en ese momento. No le importaba la cantidad de colegas que observaban la escena con fascinación ni que Caitlin pareciera un ciervo deslumbrado por los faros. Ella había dicho lo que tenía que decir y él la había escuchado con paciencia. No había podido decir ni una palabra. Estaba cansado de hablar y de intentar justificar sus acciones. Ahora le demostraría exactamente lo que sentía por ella. Con un suave gemido, Barry la besó de nuevo. Esta vez no hubo temor cuando Caitlin alzó la cabeza para corresponder a su intensidad con su propia pasión.
Sus cabezas se movieron al unísono, como si se hubieran besado millones de veces. Sus lenguas se encontraron con facilidad, como si siempre se hubieran tocado con tanta intimidad. Era como si Barry hubiera puesto la casa patas arriba buscando un objeto preciado y perdido, y por fin lo tuviera de nuevo entre sus manos. La sensación fue hermosa. Su intensidad, sobrecogedora. El momento tras la reticencia inicial fue todo lo que un primer beso debería ser. Cuando por fin se separaron para respirar, se miraron con una mirada que jamás habían visto reflejada en el otro. Deseo. Los aplausos, los silbidos y los gritos casi ensordecedores bastaron para que Barry se sonrojara. Caitlin parecía a punto de desmayarse de la vergüenza. Gimió y escondió la cabeza en el pecho de Barry. Su tímida reacción lo hizo reír entre dientes y la abrazó protectoramente, suspirando con una felicidad que solo recordaba haber sentido cuando sus padres aún vivían. Apoyando la barbilla en la cabeza de ella, alzó la vista y vio a Joe observándolos con una amplia sonrisa. Joe levantó los pulgares en señal de aprobación, y el hecho de que el padre de Iris se alegrara sinceramente por él hizo que Barry sintiera que por fin había llegado ese momento. Vámonos de aquí, le dijo a Caitlin, quien asintió antes de levantar la cabeza con valentía. Se alisó la falda y se dirigió hacia la salida. Esta vez, cuando Barry caminó a su lado, deslizó su mano entre la de ella y ella lo miró con tal asombro en sus grandes ojos que él sintió que el pecho se le llenaba de orgullo. Fue mucho más tarde, cuando yacían desnudos en brazos del otro tras haber explorado la nueva relación que habían comenzado, dejando atrás su pasado para mirar hacia el futuro, cuando Caitlin le contó a Barry sobre la visita de Iris. Cuando pasaron las horas y la oscuridad ya no importaba porque eran plenamente conscientes el uno del otro, fue entonces cuando finalmente se abrieron el corazón y el alma. Se familiarizaron íntimamente con cada curva, recoveco y hendidura del cuerpo del otro. Barry y Caitlin se animaban mutuamente cuando alguno mostraba signos de nerviosismo o vacilación para avanzar. Las palabras se convirtieron en gemidos de placer y, finalmente, su incomodidad inicial fue reemplazada por una necesidad que con el tiempo se había convertido en algo intenso que ninguno podía ignorar por más tiempo. Fue entonces cuando Barry finalmente expresó sus sentimientos hacia Caitlin con palabras. Siempre te he amado, Kate. Nunca lo entendí antes, pero ahora lo veo claramente. Mi amor por ti pudo haber comenzado como amistad, pero no dejaba de ser amor. De hecho, era mucho más puro que enamorarse de alguien, porque ahora sé que enamorarse de alguien significa que también puedes dejar de amarlo. Pero cuando amas a alguien como amas a tus padres, hermanos o amigos, como yo te amo a ti, ese amor es incondicional y siempre estará ahí. Y así es como te amo, Kate, incondicionalmente y para siempre. Barry siempre estaría agradecido de que su amor por Caitlin, y el de ella por él, no solo hubiera resistido el paso del tiempo, las pruebas y las tribulaciones, sino que se hubiera convertido en un amor en el que se podía confiar. La profundidad de sus sentimientos mutuos siempre había parecido tan simple, pero en realidad era la forma más pura de amor, el más verdadero que existía. Era un amor que lo abarcaba todo. Era el tipo de amor que uno sabía que duraría varias vidas. Lin. Tras la primera noche que Barry y Caitlin pasaron juntos como amantes, se encontraron, sin quererlo, viviendo juntos. Sucedió de forma natural, como todo lo demás que ocurría entre ellos. Simplemente sucedió porque estaba predestinado. Ni Barry ni Caitlin se quejaron, pues ambos disfrutaban enormemente de la situación. Barry disfrutaba despertando junto a Caitlin cada mañana. Ver su cabello revuelto y su semblante somnoliento le llenaba el corazón de un cariño recién descubierto, igual que empezar el día besándola o duchándose con ella. Caitlin se encontraba a la paz durmiendo en los brazos de Barry, e incluso cuando se despertaba en mitad de la noche y lo encontraba acaparando todas las sábanas o con su larga pierna colgando torpemente sobre su cintura, nunca se quejaba porque sabía que quería a Barry tal como era. Con sus imperfecciones y todo. Aunque sí era consciente de que necesitaban una cama más grande. Debido a su larga amistad, la transición de su relación platónica a una romántica les resultó bastante sencilla. Era fácil moverse con cierta distancia en el apartamento de Caitlin, pues sus viejas costumbres seguían intactas. La única diferencia en su rutina ahora eran las bromas juguetonas, los coqueteos íntimos y los besos apasionados que compartían cuando estaban juntos. Era su luna de miel. En una semana, Barry encontró un cepillo de dientes en el apartamento de Caitlin y descubrió que la mitad de su ropa sucia era masculina. Sin embargo, fue Cisco quien se lo hizo notar para que ambos comprendieran que, efectivamente, vivían juntos.
La revelación no les preocupa en absoluto. De hecho, considerando que llevaban varios meses compartiendo piso sin problemas, ya era hora de hablar sobre la realidad de su convivencia. Después de que ambos coincidieron en que disfrutaban viviendo juntos y pasando el mayor tiempo posible el uno con el otro, Caitlin le sugirió a Barry que trasladara oficialmente todas sus pertenencias a su apartamento. Sin embargo, al poco tiempo, el piso de Caitlin, aunque mejor equipado para vivir cómodamente que el práctico apartamento de soltero de Barry, resultó ser un poco pequeño para la nueva pareja, ya que tenían que compartir armarios y el estudio. Bueno, era inevitable que se quedara pequeño tarde o temprano, y seguramente acumularemos más muebles y cosas después, dijo Barry, acariciando con movimientos circulares la rodilla desnuda de Caitlin mientras su cabeza descansaba en su regazo. Ella le masajeaba el cuero cabelludo de una forma que lo sumía en un estado de sopor entre el sueño y el deseo. ¿Por qué no vendemos este lugar y luego buscamos algo un poco más grande?, propuso Caitlin, y Barry la miró con seriedad. ¿De verdad estarías dispuesto a renunciar a tu apartamento? Barry podía ser tan sentimental como Caitlin, y su apartamento guardaba tantos recuerdos, buenos y malos, para ambos y sus amigos, que eso lo hacía un poco reacio a dejarlo. Apartamento, corrigió Caitlin con severidad antes de encogerse de hombros con naturalidad. Estas paredes albergan tanto dolor como alegría. Sus ojos marrones recorrieron el apartamento con la mirada antes de volver a posarse en él. Pero estar contigo ha hecho darme cuenta de que no necesito un edificio para recordar, y además, quizás sea hora de avanzar hacia algo mejor. Empezar nuestra relación en un nuevo lugar. Al ver que hablaba en serio, Barry se incorporó, dejando de estar recostado en su regazo. Se giraron para mirarse frente a frente en el sofá blanco, rozándose las rodillas. Ella se sonorizó con dulzura y, con el brazo extendido sobre el respaldo del sofá, sus dedos jugaron con los mechones de su cabello castaño. Llevas tiempo pensando en esto, ¿verdad? Cuando Caitlin se acercó, Barry también lo hizo. Bien, pues puedo darme prisa en encontrar a alguien que se haga cargo de mi contrato de alquiler. Después podremos vender la casa de mi padre y Barry no tuvo oportunidad de terminar la frase porque Caitlin le tapó la boca con 3 dedos. Él arqueó las cejas ante la mirada inquisitiva de sus ojos verdes mientras ella negaba con la cabeza desafiante. No. No puedes vender la casa de tu infancia, dijo Caitlin, retirando la mano de su boca al ver que tenía toda su atención. Sé que nunca te compraste un apartamento propio y te quedaste en casa de tus padres después de que tu padre muriera porque, en el fondo, siempre quisiste volver allí. Cuando tengas hijos, querrás criarlos allí. Barry sintió un nudo en la garganta al oír las palabras de Caitlin. La verdad era que tenía toda la razón, solo que nunca antes le había confiado sus sueños a nadie, ni siquiera a Joe. Todos habían dado por hecho que, tarde o temprano, vendería la casa, cuando el dolor por la muerte de su padre disminuyera o cuando necesitara el dinero para la entrada de una vivienda propia, pero eso era mentira. Era cierto que Barry habría vendido con gusto la casa de su infancia si eso hubiera significado poder darle a Caitlin la casa que deseaba, pero el hecho de que no necesitara hacerlo le daban ganas de llorar. Al pertenecer a una familia adinerada y ser ahora una exitosa bioingeniería por mérito propio, Barry sabía que el dinero nunca había sido un problema para Caitlin. También era plenamente consciente de que a ella no le importaba si él no podía contribuir económicamente tanto como ella a su relación. Sin embargo, Barry siempre estaría ahí para compartir la carga con ella, si no toda, porque hacer lo contrario iba en contra de sus principios. Si Caitlin vendía su piso para comprar una casa juntos, Barry probablemente podría aportar la misma cantidad con sus ahorros. Sin embargo, lo que realmente le impulsó a hacer lo mismo fue el gesto en sí, lo que ella estaba dispuesta a ofrecer para que su relación funcionara, la fe inquebrantable que tenía en él y en la relación. Barry quería demostrarle que él también creía en ella y en la relación. Sin embargo, el hecho de que Caitlin se negara rotundamente a que vendiera la casa de sus padres, porque sabía perfectamente lo que significaba para él y comprendía y respetaba sus sentimientos, conmovió profundamente a Barry. En ese instante, las palabras le fallaron y sintieron cómo se le humedecían los ojos con lágrimas contenidas mientras miraba a la mujer frente a él. ¿Cómo había podido ser tan ciego ante la perfecta compatibilidad que tuvieron durante tantos años? Ella era la indicada. Al ver que Barry se había emocionado, Caitlin decidió darle espacio para que se tranquilizara y se levantó lentamente del sofá. Tengo sed, mintió. ¿Quieres una cerveza? Pero antes de que pudiera irse, Barry la sujetó de la muñeca. Ella se giró para mirarlo con una sonrisa compasiva, una que decía que todo estaba bien, que lo entendía.
Inclinó la cabeza hacia un lado y Barry tiró de su mano con fuerza. Aterrizó en su regazo con un pequeño grito, pero Barry ignoró su mirada inquisitiva mientras la rodeaba con sus brazos y la atraía hacia sí, estrechándola contra sí en un abrazo que casi le rompe los huesos. Tras un segundo, el cuerpo flexible de Caitlin se relajó contra el suyo y se acomodó en su abrazo para poder sentarse a horcajadas sobre sus caderas y rodear sus hombros con los brazos. Sus dedos encontraron la nuca de él y sus uñas arañaron suavemente su cuero cabelludo, provocándole un cosquilleo placentero que le recorría la columna vertebral. Estaba casi seguro de que sus piernas vibraban con la embriagadora sensación. Barry apoyó la mejilla en su pecho y pudo oír el latido constante de su corazón en su oído. El sonido resonó en él, como si fuera el mismo que el suyo. Gracias, dijo Barry con dificultad, consciente de que ninguna palabra podía expresar lo que sentía en ese momento, esperando que ella sintiera su gratitud. Y sabía, sin lugar a dudas, que él y Caitlin vivirían juntos en la casa donde había crecido. Unos días después, Caitlin se quedó sin palabras cuando Barry le preguntó si quería mudarse con él a la casa de su infancia. Entonces, ella sintió ganas de llorar antes de responderle a Barry con un abrazo que casi le rompe los huesos. Tras realizar algunas pequeñas reformas en la casa de los Allen para adaptarla mejor a la nueva pareja, la mudanza había cambiado algo entre ellos. Les había brindado un nivel de intimidad completamente nuevo, desconocido para ambos. Sin embargo, aunque la relación de Barry y Caitlin no se caracterizaba por discusiones insignificantes sobre la tapa del inodoro levantada, el exceso de velas aromáticas en la bañera, la basura sin sacar o la leche olvidada del supermercado, ninguna relación era perfecta y era inevitable que surgieran algunos obstáculos. El sonido de una sirena de policía resonando en sus oídos hizo que Caitlin se levantara de un salto del sofá donde se había quedado dormida esperando a que Barry volviera a casa. Sus ojos marrones se posaron en el antiguo reloj de pie de la pared frente a ella y vio que ya era pasada la medianoche. Con el corazón acelerado por el miedo y un nudo en el estómago, Caitlin se incorporó rápidamente, se limpió la baba de la cara y estiró un brazo para alcanzar su móvil, que estaba sobre la mesilla de centro. No había mensajes ni llamadas perdidas de Barry que explicaran su ausencia, y eso era muy raro en él. Caitlin volvió a oír las sirenas de la policía y frunció el ceño. Mirando por la ventana, notó que sus cortinas blancas y traslúcidas estaban iluminadas por un resplandor rojo. ¿Por qué Joe habría llegado a casa con un coche patrulla? Y aunque así fuera, no podía ver la entrada de su casa desde la ventana del salón. Saltando del sofá, Caitlin estaba a punto de dirigirse hacia las cortinas cuando un fuerte golpe en la puerta la hizo cambiar de dirección. Miró por la mirilla y vio a Joe de pie en el umbral. Abrió la puerta y encontró al detective sujetando a Barry, ensangrentado y magullado, para que no se cayera. Barry, exclamó Caitlin, abriendo la puerta de golpe y poniéndose al otro lado de su compañero. ¿Qué ha pasado?, preguntó preocupada a Joe, cuyo rostro permanecía impasible. Joe y Caitlin se acercaron al sofá donde Caitlin se había quedado dormida mientras esperaba a Barry y lo recostaron con cuidado. Él siseó suavemente y Caitlin, instintivamente, lo calmó con un suave murmullo. Barry dejó caer la cabeza hacia atrás sobre el reposacabezas y Caitlin notó que su brazo derecho se sostenía el costado en un gesto protector. A la luz, pudo ver que tenía un ojo azul de aspecto muy desagradable. La sangre se le había secado en la mejilla, como si hubiera estado llorando lágrimas rojas. A Caitlin se le encogió el corazón al verlo, pero sabía que tenía que ser fuerte, por Barry. Voy a buscar mi equipo, dijo antes de marcharse rápidamente ante el gesto de asentimiento de Joe. Subió las escaleras de dos en dos y, al llegar al baño, Caitlin se agarró al borde del lavabo y se inclinó hacia adelante, respirando hondo un par de veces para calmarse. Luego se miró con severidad en el espejo del tocador para recuperar su habitual compostura estoica antes de abrir el armario y sacar un maletín médico. Bajó corriendo las escaleras y vio a Joe sentado junto a Barry, rodeándolo con un brazo en un gesto paternal, animándolo a ir al hospital. Cuando Caitlin regresó, Barry abrió su ojo bueno y la miró con una sonrisa triste y aliviada. Su expresión era tan infantil que sintió que el corazón se le encogía de nuevo. Tengo a mi propio médico personal aquí mismo, Joe, ¿por qué querría estar encerrado en un hospital toda la noche? Barry se giró para arquear las cejas hacia el detective, pero debió dolerle en el ojo hinchado porque hizo una mueca de dolor. Tras abrir su bolso, Caitlin sujetó la barbilla de Barry y giró suavemente su cabeza hacia ella. Limpió sus heridas con destreza antes de apartarle el brazo con cuidado para poder subirle la camisa.
Mientras tanto, Joe se había levantado del sofá y caminaba de un lado a otro del salón, visiblemente agitado. Joe, ¿me podrías traer un vaso de agua y una bolsa de hielo del refrigerador, por favor? Caitlin sabía que darle algo que hacer a Joe lo haría sentir útil y ayudaría a aliviar su tensión. Además, estaba abarrotando su sala. Cuando Caitlin comprobó que Barry solo tenía las costillas magulladas, no rotas, le quitó la camisa con cuidado. Le aplicó un spray frío en la cintura para aliviarle el dolor de inmediato. Cuando Joe volvió de la cocina, Caitlin le quitó el vaso de agua y se lo dio a Barry con un antiinflamatorio. Mientras él se tomaba la pastilla, ella le puso la bolsa de hielo en el ojo. Vamos arriba, dijo ella unos minutos después de examinarlo, y le pasó el brazo por los hombros para ayudarlo a levantarse. Joe corrió a ayudarla. Caitlin sentía el peso casi inerte de Barry contra su costado, y pensar en Barry y su muerte la hizo casi perder el equilibrio. Sintió que las ganas de llorar desconsoladamente la abrumaban, pero se mordió el labio con fuerza y mantuvo la calma. Caitlin apretó los dientes, reuniendo todas las fuerzas que pudo para asegurarse de que subieran a su habitación sanos y salvos. Se aseguró de que Barry estuviera bien arropado, con la almohada bien esponjosa y colocado en el centro de la cama, porque sabía lo mucho que se movía al dormir y lo último que quería era que medio cuerpo le colgara de un extremo mientras estaba herido. Parece que por fin me devuelves el favor de todas las veces que te he arropado, bromeó Barry con voz soñolienta, los párpados entrecerrados. Caitlin le sonrió mientras él le acariciaba la mejilla con cariño antes de tomarle la mano. Su pulgar rozó sus nudillos con cansancio. No esperes que te cante. Caitlin encontró cierto consuelo en su charla amena, pero eso no disminuyó su preocupación por él. Él soltó una risita al oír sus palabras, pero luego inhaló bruscamente. Caitlin hizo una mueca antes de decirle con severidad que descansara. Él, sabiamente, evitó discutir y siguió su consejo. Ella se sentó al borde de la cama hasta que Barry cerró los ojos por completo, y aunque se durmió con una sonrisa en el rostro, terminó con el ceño fruncido, arrugando su frente, sin duda debido al dolor que sentía con cada respiración. Caitlin se inclinó y apartó unos mechones de cabello castaño que le caían sobre la frente, complacida al ver cómo su piel se suavizaba con su tacto. Se levantó con un leve suspiro y se giró para encontrar a Joe observando la interacción de la joven pareja desde la puerta. Caminó hacia el detective e inclinó la cabeza para que la siguiera escaleras abajo. Caitlin dejó la puerta entreabierta y le dirigió a Barry una última mirada antes de bajar a encontrarse con su vecino. Joe, ¿qué ha pasado? Le suplicó Caitlin con urgencia. Joe se secó la frente con la mano, con cansancio, antes de sentarse en el sofá. Caitlin suspiró suavemente, pero no insistió. En cambio, fue tranquilamente a la cocina a prepararle un café para que pudiera despejarse un poco durante su ausencia. Él aceptó agradecido la bebida cuando ella regresó. Cuando el líquido caliente pareció calmar un poco a Joe, finalmente habló con Caitlin. «Barry está bien, ¿verdad?», preguntó con preocupación evidente. Caitlin asintió. «Lo estará». «No hubo daños graves», le dijo Caitlin a su vecina. Joe asintió. «Me siento tan culpable. Podría haber sido mucho peor, Caitlin. Le prometí a Henry que siempre lo cuidaría». El detective pareció muy afectado. «Llamé a Barry a la escena del crimen, pero no vi a algunos delincuentes escondidos por ahí. Cuando salí a atender una llamada, Barry estaba adentro cuando intentaron escapar. Y Barry, ese idiota, intentó detener a uno». Caitlin escuchó con paciencia. Sin duda, esa era la voz de su noble Barry Allen. «Joe, no fue tu culpa». Caitlin extendió la mano y le puso una mano en el hombro para consolarlo. El detective rechazó sus palabras tranquilizadoras. «No, sí que lo fue. Debería haber inspeccionado mejor el lugar. No encontré a esa gentuza escondida allí. Si algo le pasara de Barry mientras yo estuviera de guardia ahí». «Oye», dijo Caitlin, acercándose un poco más y rodeando a Joe con el brazo. «No hagas eso. Barry está bien, y si estuviera aquí ahora mismo te echaría por insinuar que lo que pasó esta noche fue tu culpa». Joe apoyó la cabeza contra la de ella un instante, suspirando profundamente, antes de separarse con delicadeza de su abrazo y levantarse. Dejó la taza medio vacía sobre la mesita de centro y se incorporó. «Tienes razón. Lo siento, Caitlin, ha sido una noche larga». Caitlin se puso de pie y asintió con una leve sonrisa, comprendiendo. Joe la observó de una forma que no lo había hecho antes. Si bien a menudo la miraba con respeto o una sonrisa amable, esa noche la observaba fijamente como si la viera por primera vez.
Caitlin sintió que se encogía un poco ante su mirada inquisitiva. ¿Qué? Preguntó con timidez mientras se acomodaba un mechón suelto detrás de la oreja. Joe le dedicó una leve sonrisa y negó con la cabeza, como queriendo decir que no era nada malo lo que estaba pensando. Barry tiene mucha suerte de tenerte en su vida, viviendo aquí con él. La cabeza de Joe se movió de derecha a izquierda mientras observaba la casa de la infancia de Barry. Volvió a mirar a Caitlin con un cariño familiar que ella conocía demasiado bien. Era la misma mirada que su padre le dedicaba cada vez que recitaba a la perfección el juramento hipocrático. Se sonrojó y bajó la mirada, avergonzada por el cumplido y la mirada fija de Joe, antes de volver a mirarlo a los ojos. Y ambos tenemos mucha suerte de que nos cuides, dijo con sinceridad. Él asintió agradecido antes de desearle buenas noches y hacerle prometer a Caitlin que no dejaría que Barry fuera a trabajar mañana. Caitlin asintió mientras cerraba la puerta con llave tras Joe. Al subir las escaleras, fue a ver a Barry. Se movía incómodo en la cama, pero estaba segura de que la medicación que le había dado haría efecto pronto y podría dormir sin dolor. Caitlin mordió el labio al notar que estaba algo pálido. Fue entonces cuando Caitlin sintió el impacto de las palabras de Joe, que calaron hondo en su mente. Si algo le hubiera pasado a Barry esa noche, ¿qué habría hecho? Un miedo abrasador le recorrió el cuerpo al imaginar a Barry tendido sin vida en un almacén abandonado o en algún callejón. Los recuerdos del ataúd de Ronnie la inundaron sin querer y sintió náuseas. Se tapó la boca con la mano y corrió hacia el baño contiguo. Unas semanas después del desagradable encuentro de Barry con unos delincuentes, la relación entre él y Caitlin empezó a tambalearse por primera vez desde que eran pareja. El ataque no había sido mortal. Lo habían golpeado bastante y lo habían dejado casi inconsciente, pero sus heridas habían sido en su mayoría superficiales. Afortunadamente, los agresores solo portaban un cuchillo, del que Barry logró esquivar. Sin embargo, había sido una experiencia traumática y, en su estado de dolor físico y miedo evidente, solo había pensado en una persona: Caitlin. En retrospectiva, tal vez no debería haber insistido en que Joe lo llevara directamente a casa con su novia, porque quedó claro que el peligro que corría Barry había despertado algo en Caitlin que provenía de un profundo y reprimido miedo a la pérdida. Barry suspiró, se rascó la nuca y levantó la vista del papeleo que intentaba terminar. Caitlin estaba sentada en el grueso alféizar de la ventana, observándolo atentamente. No es que Barry no disfrutara de la atención extra de su amante ni que le disgustara todo el tiempo que pasaba con ella, pero tenía que admitir que, después de un mes, se había vuelto frustrante. Era porque sabía que la verdadera razón por la que Caitlin estaba allí todo el tiempo era porque no podía evitarlo, no porque quisiera estar con él. Caitlin no era una persona dependiente por naturaleza, así que Barry sabía que su constante presencia no era sana para su salud mental y emocional. Se sentaba en su oficina durante horas, simplemente observándolo con una expresión pensativa en su bello rostro que a él no le gustaba. Si llegaba 5 minutos tarde porque había decidido parar en el supermercado de camino a casa, ella lo llamaba para ver cómo estaba. Cuando él le decía que trabajaba hasta tarde, ella le llevaba la cena a la comisaría y insistía en esperarlo allí. Caitlin nunca lo interrumpía ni lo molestaba mientras trabajaba, pero la intensidad con la que lo miraba lo inquietaba tanto como lo fascinaba. Su comportamiento frágil había empeorado últimamente. Caitlin ahora se encargaba de derivar los casos por los que Barry había sido llamado a Julián cuando ella estaba en su oficina, que recientemente se había convertido también en su lugar de trabajo extraoficial. Caitlin estaba poniendo a prueba su paciencia y, aunque Barry era conocido por su tolerancia, especialmente cuando se trataba de su mejor amiga, sabía que estaba llegando a su límite. Kate, dijo Barry con dulzura, y ella le sonrió con inocencia antes de dejar su lugar junto a la ventana para acercarse a él. Casi se sintió culpable por sus pensamientos, pero sabía que la razón de su presencia, tan cercana, no era buena. Barry sintió que Caitlin estaba a punto de pedirle que se dejara crecer una barba tan larga como la de Rapunzel para poder encerrarlo en una torre donde solo ella pudiera encontrarlo. Deberías irte a casa. Caitlin negó rápidamente con la cabeza. No, está bien, no me importa esperar aquí. Barry suspiró. Había intentado salir de casa temprano esa mañana, con la esperanza de no despertar a Caitlin y que no lo acribillara a preguntas sobre su horario, pero no lo había conseguido. En cuanto se levantó de la cama, ella lo abrazó con un gemido lastimero. Su vulnerabilidad en ese momento lo tentó a volver a meterse bajo las sábanas con ella, pero resistió el impulso porque sabía que evitar los problemas, como lo que estaba haciendo Caitlin, no solucionaría nada.
Caitlin había insistido en acompañarlo al trabajo antes de irse a Star Labs. El único problema era que Barry sabía que llevaría su portátil a la comisaría y trabajaría desde su oficina, como solía hacer últimamente. Estuvo a punto de llamar anónimamente a la doctora Wells para presentar una queja, pero decidió que eso sería ir demasiado lejos. Eran poco más de las 7 de la tarde y Caitlin no había salido de allí, salvo para ir rápidamente al baño, en 12 horas seguidas. También se había asegurado de que Julián atendiera todas las llamadas durante el día. Julián, que ya se había dado cuenta de lo que pasaba, no había discutido con Caitlin. Sin embargo, por primera vez en años, Julián había mirado a Barry con algo más que desprecio. Aunque la lástima no era la reacción positiva que Barry esperaba, al menos era mejor que el odio. Barry estaba a punto de intentar convencer a Caitlin de que se marchara cuando sonó su teléfono. Tras colgar, cogió la chaqueta de detrás de la silla y se la puso rápidamente. Caitlin se apresuró a su lado. «Barry, ¿qué ocurre?». Ella le dirigió sus grandes ojos marrones, y él casi deseó quedarse solo para eliminar la inseguridad y el miedo de su mirada. Sin embargo, Barry sabía que esa no era la manera correcta de abordar la situación. No podía aceptar su pavor porque ella necesitaba comprender que lo que sentía no estaba bien. Esta no era una de esas ocasiones en las que pudiera racionalizar sus emociones con palabras, porque no eran racionales. Caitlin necesitaba sentir sus miedos, necesitaba enfrentarlos directamente, y eso era algo que solo ella podía hacer. «Tengo que irme», le dijo Barry con una mueca de dolor disimulada. «¿No puede alguien más cubrirte esta noche? Es tarde». Caitlin claramente estaba desesperada, pues sabía que, como Julián ya se había ido, Barry tendría que responder a la llamada. Su excusa de que era tarde sonaba poco creíble incluso para él. Barry negó con la cabeza y se inclinó para darle un rápido beso en la mejilla. Hizo ademán de irse, pero sintió que ella le tiraba de la manga. Barry miró la mano sobre su chaqueta. Sabía que la palma de ella estaría húmeda por lo blanca que estaba al agarrar su ropa. Barry levantó la vista y casi sintió que el corazón se le helaba al ver la mirada infantil de vulnerabilidad y miedo en sus ojos. Barry lo llamó en voz baja, pero luego negó lentamente con la cabeza, como para ahuyentar lo que estuviera pensando. Sus ojos marrones brillaban con determinación. «Yo también iré». Barry sintió que su determinación se fortalecía. Si no hacía algo con el estrés postraumático de Caitlin, ella se volvería loca, o peor aún, haría algo que pudiera lastimarla. No, dijo Barry simplemente, y vio aparecer un leve ceño fruncido entre sus cejas. «¿Qué quieres decir con que no?». Ahora sonaba ligeramente enfadada. «Bien. Caitlin, este es mi trabajo y tengo que irme. Tú no. Sé lo que está pasando aquí, Kate. Pero no soy Ronnie y tienes que dejar de tratarme como si lo fuera». Barry vio cómo su rostro palidecía y la mano que sujetaba su chaqueta cayó inerte a su lado. Barry salió disparado. No quería sentirse culpable por hacer algo por el bien de Caitlin. No le había quedado más remedio que ser cruel para ser bondadoso, para sacar a Caitlin de la jaula en la que la mantenía atrapada su miedo paralizante. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre el tema, se cerraba en banda, así que se le habían agotado las opciones. No miró atrás, pero sabía que ella seguía allí, mirándole la espalda, y casi podía sentir su dolor emanando de ella en oleadas. Sin embargo, Barry apretó los dientes y siguió adelante. Era necesario, se dijo. Después de su caso, llamó a Cisco y los dos compartieron unas cervezas en The Press Box. Le había escrito a Caitlin para avisarle porque no quería que se preocupara. Por primera vez desde que se habían mudado juntos, no tenía ganas de volver a casa. Odiaba sentirse así. De repente, le parecía injusto que no pudieran discutir por tonterías, como qué canal de televisión ver, quién haría la compra esa semana o a quién le tocaba fregar los platos esa noche. Era horrible que se complementaran también en casi todos los aspectos de sus vidas, pero sus problemas, aunque escasos, siempre estaban rodeados de un dolor profundo. Barry suspiró al llegar a casa y apagar el motor. Se pasó las manos por el pelo antes de frotarse los músculos tensos de la nuca. Caitlin no le había escrito ni una sola vez esa noche. Ni siquiera para responderle cuando le dijo que había salido con Cisco y que no lo esperara. Era tarde, casi las 11, y había vuelto a casa porque su silencio le había preocupado más que la avalancha de mensajes de las últimas semanas. Cuando abrió la puerta de entrada lo más silenciosamente posible, sintió alivio al encontrar a Caitlin sentada en el sofá, con un libro abierto en el regazo.
Sin embargo, al entrar, no le sorprendió verla con la mirada perdida, con una expresión vacía que hizo que Barry se sintiera culpable. Hola, saludó Barry en voz baja al entrar. Dejó las llaves sobre la mesa junto a la puerta principal, se quitó la chaqueta y la colocó en el respaldo del sofá antes de sentarse junto a ella, con sumo cuidado. Caitlin se giró hacia él y él supo que estaba sombría. Siento cómo me he comportado últimamente, dijo con voz apagada, sin rodeos. Barry suspiró cansado y se giró hacia ella. Está bien, Kate. Lo entiendo. No, no es así, replicó ella. Creo que la posibilidad de perderte era tan abrumadora que no supe cómo afrontarlo. Y cuando te vi golpeado y malherido, me trajo recuerdos del funeral de Ronnie y ay, Barry, fui una tonta y lo siento mucho. Se encogió de hombros con tristeza y resignación. No es justo ponerte siempre en situaciones tan imposibles, Barry. Y sé que cargo con todo este lastre, cosas que no son tuyas y... Oye, dijo Barry, levantándose rápidamente del sofá para arrodillarse frente a ella. Tomó ambas manos de Caitlin entre las suyas y apoyó sus dedos entrelazados sobre sus rodillas. Está bien, no tienes que disculparte por los horrores que has vivido. Sé lo que la muerte te hace, Caitlin. Ya la he vivido 2 veces. Si la situación hubiera sido al revés, probablemente habría hecho lo mismo, o incluso algo peor, para asegurarme de que estabas bien y de que no te separarías de mí pronto. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Cargaría con tu peso todos los días si eso significara aliviarte la carga. Simplemente no quiero que sigas acumulando lo mismo sobre ti. Caitlin le dedicó una triste sonrisa. ¿Crees que estamos juntos por eso, porque nos parecemos tanto? ¿Porque tenemos los mismos miedos y dudas? Barry ladeó la cabeza, intuyendo que su pregunta tenía un trasfondo más profundo. Puede que hayamos conectado por nuestras similitudes, Caitlin, pero estamos juntos porque somos diferentes. Nos complementamos. Nos llenamos de energía. Estamos aquí, Kate, porque nos amamos. Soy la mejor versión de mí mismo cuando estoy contigo, Caitlin. Caitlin retiró la mano de la de él para acariciarle suavemente el cabello con la punta de los dedos, en un gesto cariñoso y familiar. Barry cerró los ojos un instante, aspirando el aroma floral y relajante de Caitlin. Sabía que, sin importar los problemas que tuvieran que afrontar, lo harían juntos, y eso ya era medio camino recorrido. No importaba que la dinámica de su relación fuera inusual ni que su amor fuera único. Eso era lo que los hacía especiales el uno para el otro. Barry se levantó con una idea en mente y Caitlin alzó la vista con curiosidad hacia el brillo deslumbrante de sus ojos verdes. Sin decir palabra, le extendió la mano y ella lo miró con el ceño fruncido, interrogándolo. Él inclinó la cabeza hacia su mano extendida y la animó en silencio a tomarla. Así que Caitlin, confiada, colocó su pequeña palma en la de él. Barry la levantó del sofá. La estrechó contra sí, sosteniendo la mano de ella con una mano y con la otra en su espalda baja. Movió los pies lentamente, de un lado a otro, describiendo círculos, y Caitlin soltó una risita contra su pecho. La gente suele bailar al ritmo de la música, le dijo con seriedad. Barry sonrió mientras le besaba la coronilla de la cabeza castaña. Amor de verano, y esta vez Caitlin rió, y Barry sintió que su sonrisa se ensanchaba al oírla mientras daba un paso atrás y la hacía girar. Su risa lo llenó por completo, liberándolo del peso que había estado cargando sobre sus hombros y dificultándole la respiración durante las últimas semanas. En realidad, no necesitaban música. Seguían el latido de sus corazones, sus cuerpos en sintonía, guiando sus pies con un ritmo suave. El reloj dio la medianoche. Llevaban casi 1 hora de pie, pero ninguno se quejaba. Estaban más que felices de mecerse en brazos del otro, aferrados con amor, cada centímetro de sus cuerpos tocándose, escuchando la respiración del otro. Se alejaron del estrés de sus problemas, aprendiendo de ellos pero sin quedarse estancados en ellos. Barry y Caitlin estaban más que felices de bailar juntos toda la noche. Lin. Barry estiró las piernas y se giró detrás de su escritorio para mirar a Joe. Observó el rostro pensativo del hombre mayor y supo que algo le pasaba. Barry conoció a Joe de toda la vida y, tras la muerte de su padre, Joe se había convertido en una especie de figura paterna para él. Y, bien, ¿qué te preocupa? Barry se llevó una mano a la barbilla y miró pensativo a Joe. El hombre mayor estaba apoyado en el horrible alféizar de la gran ventana del despacho de Barry, agarrándose con ambas manos a la madera para mantener el equilibrio. Joe frunció ligeramente el ceño. ¿Qué te hace pensar que estoy tramando algo? Tienes esa cara, dijo Barry con una sonrisa pícara.
Normalmente significa que necesitas desahogarte sobre Iris o Wally, o que quieres reprocharme mi impuntualidad, pero sé que no puede ser lo último. Joe le dedicó a Barry una media sonrisa. Sí, bueno, Caitlin ha sido una buena influencia para ti últimamente, no cabe duda. Barry asienta con la cabeza, pasándose una mano por detrás de la sien y sonriendo ampliamente al pensar en su novia. Sí que lo ha hecho. Joe imitó el gesto de Barry. Estás muy contento, ¿verdad? Sí, respondió Barry con seriedad. Esta vez Joe se puso de pie, moviendo la cabeza repetidamente con un nerviosismo que solo podía describirse como evidente, antes de aclararse la garganta, casi dramáticamente. Su arrepentida incomodidad hizo que Barry frunciera el ceño antes de enderezarse. Joe, ¿qué pasó? Barry no pudo soportar más la incertidumbre. Naciones Unidas. Segundo dijo Joe, mostrándole el índice a Barry antes de darse cuenta de una palmada en el pecho con la otra mano. Luego, metió los dedos en el bolsillo interior de su abrigo y sacó algo. Barry estiró el cuello para intentar ver qué era lo que tenía a Joe tan nervioso, pero el detective sostenía el objeto en un puño cerrado. Joe le dedicó a Barry una sonrisa dubitativa, y Barry arqueó las cejas al detective. Intentó reprimir las réplicas sarcásticas que le bullían en la mente ante el comportamiento sospechoso y nervioso de Joe, esbozando una sonrisa. Aunque Barry sabía que probablemente su sonrisa era empalagosa. Tu padre me dejó esto antes de y bueno, cuando enfermó. Joe carraspeó incómodo de nuevo y Barry miró las manos de Joe, pero notó que los dedos del hombre mayor seguían aferrados al misterioso objeto. Barry tragó saliva antes de volver a mirar a Joe a los ojos. Está bien, Joe. Estoy bien, adelante, lo animó Barry, sintiéndose aún más ansioso por escuchar lo que Joe tenía que decir ahora que de alguna manera involucraba a su padre. Joe asomó de nuevo, pero en lugar de decir nada más, simplemente extendió el puño hacia Barry y abrió los dedos. Barry miró la caja roja rubí con los ojos muy abiertos. Sintió que le flaqueaban las rodillas y le temblaban las manos al tomar el familiar estuche de joyas. A Barry le temblaban los dedos al abrir con reverencia la caja de terciopelo. Dentro estaba el anillo de bodas de su madre. La sencilla alianza aún lucía pulida y el hermoso diamante brillaba con picardía. José, ¿y cómo? Barry tragó saliva, conteniendo la avalancha de emociones que amenazaban con desbordarlo mientras intentaba expresarse. Por suerte para él, Joe pareció comprender su necesidad de más información cuando no logró articular dos ideas coherentes. Barry había ido en busca del anillo de su madre cuando planeó proponerle matrimonio a Iris hacía unos años. Ese anillo era una tradición de los Allen que simbolizaba décadas de historia y amor, que se remontaban a su bisabuelo. Al pensar en lo significativo que era ahora, Barry se dio cuenta de que tal vez no había estado tan decidido a entregarlo la primera vez que demostró la posibilidad de casarse. Después de todo, podría haber buscado con más ahínco, haber sido esforzado más en encontrar. Joe le dedicó a Barry una leve sonrisa. Sinceramente, Barry, sé que ahora es el momento adecuado. Os he visto juntos a ti y a Caitlin y puedo sentir lo felices que estáis. Lo completo que te ha hecho sentir ella, y no podría haber deseado una mejor compañera para ti. Barry entendió lo que Joe intentaba decirle al elogiar a Caitlin y su relación con ella sin remover el pasado. Esta vez Barry había tomado la decisión correcta. Claro que pedirle matrimonio a Caitlin había estado en su mente desde hacía tiempo. Sin embargo, no había estado seguro de cómo hacerlo. No le parecía correcto, simplemente entrar en una joyería y elegir un anillo para Caitlin. También recordaba haberle mostrado el anillo de compromiso de Iris y le daba escalofríos pensar que pudiera recordarle aquella dolorosa experiencia cuando le pidiera que se casara con él. Entonces, Barry recordaba que Caitlin ya había estado casada, lo que lo hacía replantearse sus ideas para la propuesta cada vez que creía haber encontrado algo digno de ella. Desconocía los detalles de la propuesta de Ronnie, pero sabía que no quería hacer algo similar. Tampoco quería sentirme como si estuviera compitiendo con un muerto al preguntarle cómo le había propuesto matrimonio a Ronnie. Ahora, sin embargo, sostener el anillo de bodas de su madre en la palma de su mano hizo que algo se calmara dentro de Barry. Se sintió tranquilo. La idea de proponerle matrimonio a Caitlin ya no parecía una catástrofe inminente. Joe había dicho que por fin había llegado el momento. Pero tal vez Barry no había estado esperando el momento adecuado, sino simplemente el anillo perfecto. El anillo de su madre. En ese instante, Barry sintió como si sus padres estuvieran en la misma habitación con él, orgullosos y felices con su decisión. Podía ver a su madre asintiendo con su hermosa cabeza pelirroja en señal de aprobación y casi podía oír a su padre decir:
Vea por ella, Slugger. Barry sintió que las lágrimas amenazaban con brotar ante la ilusión, pero la inmensa felicidad que lo embargaba superaba su tristeza en ese instante. Quería correr en ese mismo momento hacia Caitlin y pedirle matrimonio. Sin embargo, sabía que ella merecía algo más que una propuesta precipitada, así que reprimió el deseo ardiente que sentía en las piernas y se lanzó a los brazos de Joe. Gracias, José. Se sintió abrumado por la inmensa ternura del abrazo de Joe y Barry supo que no podía pedirle más a la vida en ese momento. A pesar de todo lo que había perdido, nunca había dejado de ganar seres queridos en el camino. Delaware, nada, hijo. El cariñoso apelativo hizo que Barry sonriera bobalicónmente. Sus ojos verdes brillaban con intensidad. Cuando Joe se separó, aún agarrado a los hombros de Barry, también parecía a punto de llorar. ¿Sabes qué me dijo tu padre cuando me lo vio? Joe inclinó la cabeza hacia el anillo. Barry negoció con la cabeza. Joe le dedicó una sonrisa cómplice. Dijo que no estaba preocupada porque sabía que la familia Allen seguiría teniendo un médico, incluso después de que él se fuera. Los ojos de Barry se abrieron de par en par al comprender las implicaciones de las palabras de Joe. Miró el anillo que tenía en la mano y sintió que aquella simple joya era la pieza que le faltaba a un rompecabezas que llevaba décadas intentando completar. El momento en que le pidiera matrimonio a Caitlin sería, precisamente, el comienzo de su vida. Y ahora sabía que su padre siempre había sabido que Caitlin era el hogar de Barry, desde que Henry le preguntó, años atrás, si había algo más en su relación con ella. Caitlin entró al elegante restaurante de Central City con una sonrisa radiante. Barry le había comentado durante la semana que últimamente había pensado mucho en sus padres y que eso le provocaba cierta nostalgia. Así que, tras pedirle su opinión, había organizado una cena familiar con todos aquellos a quienes consideraba su familia. Caitlin reconoció fácilmente los rasgos reconfortantes de Cisco cuando éste se levantó para saludarla desde una mesa rodeada de rostros conocidos. Ella le devolvió el saludo con una amplia sonrisa, observando con cariño sus rizos aquella noche. Le costaba creer que se hubiera encariñado tanto con su larga y desaliñada melena, y ahora no podía imaginar a Cisco sin ella. Caitlin señaló a sus amigos y a la eficiente anfitriona de la puerta, y luego entró en el animado local. El murmullo de las conversaciones animadas la hizo aguzar el oído con alegría. El tentador aroma de la comida a la parrilla llegó a sus fosas nasales, provocándole una agradable sensación de bienestar. Al observar a la gente sentada alrededor de Cisco, donde dos mesas habían estado unidas para acomodar a su grupo, Caitlin sintió una punzada de déjà vu al contemplar aquella escena tan agradable. Felicity y Oliver estaban muy juntos, abrazados, mientras este último escuchaba atentamente lo que Joe decía. Iris estaba sentada junto a Joe, sonriéndole dulcemente a Thea, que hablaba animadamente. John conversaba animadamente con Ray y Laurel, y Cisco parecía disfrutar del bullicio de su mesa. Caitlin buscó con la mirada el rostro que más deseaba ver, pero Barry no se encontraba entre la escena. Hola, dijo dulcemente mientras abrazaba a Cisco antes de volverse hacia los demás. Mientras abrazaba a Felicity, Caitlin recordó cuánto había extrañado a sus amigos y se sintió eternamente agradecida de seguir formando parte de un grupo de personas a las que podía llamar familia. Al terminar de abrazar a Felicity, se sentía casi agotada por la cantidad de abrazos que había dado y recibido, pero en el buen sentido. En el mejor sentido. ¿Dónde está Barry?, preguntó al sentarse y mirar con cierta nostalgia el único espacio vacío a su lado. No pasó por alto la mirada furtiva que todos intercambiaron. Todos menos Oliver, quien con displicencia tomó su bebida y bebió un sorbo, con la expresión, como siempre, impasible. Felicity parecía rebosar de una emoción que no podía contener, y Caitlin notó la mirada de reproche que Cisco le dirigió. Felicity resopló en silencio en respuesta, y Caitlin frunció el ceño ante la tensa interacción. Hará acto de presencia, dijo Cisco crípticamente, y el ceño de Caitlin se frunció aún más. Iris puso los ojos en blanco al ver al grupo. No les hagas caso, Caitlin. Barry acaba de ir al baño. Caitlin asintió, pero no podía sacudirse la sensación de que algo se le escapaba. Al sentarse, se movió un poco en su silla acolchada antes de acomodarse. Estaba a punto de entablar conversación con Felicity cuando oyó que la llamaban por su nombre alto y claro. Lo anunciaron y por un micrófono. Doctora Caitlin Snow, suba aquí. Se oyeron vítores entusiastas, sobre todo de sus amigos, cuando Caitlin se giró hacia la voz de su novio. Barry estaba de pie en el escenario, micrófono en mano, una sonrisa encantadora y un brillo travieso en sus ojos verdes. ¡Ay no!
Caitlin bajó la cabeza avergonzada mientras todas las miradas del restaurante se dirigían hacia ella. Ella no era tonta. Caitlin sabía perfectamente que Barry estaba repitiendo la misma frase que ella le había dicho años atrás, cuando hizo el ridículo llamándolo para cantar karaoke con ella una noche de borrachera. Barry la llamó con una sonrisa pícara y un gesto con el dedo, y Caitlin se dejó caer en su asiento, negando con la cabeza en un gesto suplicante. Cisco se puso a su lado y aplaudió. El público hizo lo mismo cortésmente y se oyeron más vítores. Felicity la empujó suavemente y la doctora fulminó con la mirada a Cisco y a la rubia antes de levantarse a regañadientes. Se apresuró hacia el escenario, sintiendo miles de ojos clavados en ella. Barry, murmuró Caitlin con tono de severa reprimenda al llegar a su lado. Él la ayudó a levantarse con un gesto caballeroso y le indicó una trona que estaba a su lado. Caitlin saltó a ella con Barry aún sujetándola de los dedos. No te preocupes, no te pediré que cantes, le dijo con dulzura, y Caitlin le lanzó una mirada que decía más te vale que no. Sin embargo, sintió un pequeño alivio al oír sus palabras tranquilizadoras. Caitlin, elegí esta canción porque sabía que entenderías la letra, igual que yo cuando la escuché. Es curioso cómo la letra significa algo para nosotros de maneras que nunca había considerado hasta hace poco. Barry le dio un suave beso en los nudillos antes de soltarle la mano y enderezarse. Luego cantó. Caitlin sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al ver la sinceridad en el rostro de Barry mientras le cantaba. Comprendió perfectamente por qué Barry había elegido esa canción pop en particular. Resonaba en su interior, evocando recuerdos de su larga relación con él. Cada verso, cada frase, la letra le gritaba, describiendo los sentimientos de Barry, sus propios sentimientos, recreando momentos de sus vidas que veía ante sus ojos nublados como una película. Te conocí en la oscuridad, me iluminaste, me hiciste sentir como si fuera suficiente. Bailamos toda la noche, bebimos demasiado. Te sujeté el pelo cuando estabas vomitando. Bueno, estoy cansada de los desconocidos que me encuentro en la oscuridad, en la cima de una colina solitaria, respondió Caitlin con sensibilidad, cruzándose de brazos. El desconocido la miró con expresión seria. No tenemos por qué ser desconocidos, dijo con sinceridad. Se giró para mirarla. Soy Barry. Barry Allen se presentó extendiéndole la mano. Tras una pausa incómoda, en la que pareció que estaba a punto de retirar la mano que le ofrecía, Caitlin le tendió con timidez la suya, más pequeña, y él la estrechó con fuerza, sus largos dedos contra los de ella. Caitlin Snow, le dijo, y él sonrió. ¿Ves? Ahora somos amigos, respondió él amablemente, sin soltarle la mano. Sus dedos estaban cálidos contra los de ella, ligeramente más fríos. Incómoda por el contacto y sus propias observaciones, Caitlin retiró la mano de inmediato. Probablemente porque soy la única chica para la que has cantado alguna vez, dijo Caitlin con voz soñolienta. Era cierto. Caitlin y su madre habían sido las únicas dos mujeres en su vida para las que había cantado. Con Caitlin siempre había sido fácil. Nunca lo había hecho sentir roto o vacío. Con ella, Barry siempre se sintió suficiente. Los labios de Barry se fruncieron mientras sujetaba el cabello de Caitlin con una mano y le acariciaba la espalda suavemente con la otra. Su cabeza seguía metida en el inodoro y deseó no haber salido con los chicos esa noche. En realidad, no necesitaban música. Seguían el latido de sus corazones, sus cuerpos en sintonía, guiando sus pies con un ritmo suave. El reloj dio la medianoche. Llevaban casi una hora de pie, pero ninguno se quejaba. Estaban más que felices de balancearse en brazos del otro, aferrados con amor, cada centímetro de sus cuerpos tocándose, escuchando la respiración del otro. Barry y Caitlin estaban encantados de bailar juntos toda la noche. Entonces sonreíste por encima del hombro. Por un minuto estuve completamente sobrio. Te acerqué más a mi pecho. Y me pediste que me quedara de dormir. Dije, ya te lo dije, creo que deberías descansar un poco. Buenas noches, Caitlin. Fue un placer conocerte, dijo, y sonó tan sincero que Caitlin se detuvo de nuevo. Tomó aire con valentía y esta vez miró por encima del hombro. Negro, con un terrón de azúcar y tiene que ser de CC Jitters, le dijo, y la sonrisa que él le dedicó la hizo sonreír también. Era fácil relajarse cuando una era el motivo de la sonrisa complácida de otra persona. Caitlin lo miró por encima del hombro.
Barry la miró al ver su rostro pálido, sus ojos rojos, el brillo enfermizo alrededor de sus labios, e inmediatamente sintió un escalofrío. Ver a Caitlyn enferma disparó su instinto protector. Así que Barry aprovechaba para hacer sonreír a Caitlyn. Se había propuesto como misión personal divertirla tan a menudo como fuera posible solo para ver cómo se le iluminaba el rostro o le brillaban los ojos. Disfrutaba consiguiendo disipar cualquier ceño fruncido que aún pudiera aparecer en su piel pálida. Era un gesto sencillo, pero el sonido de su risa ronca siempre lo llenaba de euforía, como si acabara de salvar a la ciudad de una catástrofe inminente. Era embriagador. En su arrebato de furia, Caitlyn no se percató de que Barry se acercaba hasta que él la agarró de las muñecas y la apartó de su dinosaurio, atrayéndola hacia sí. Al sentir sus largos dedos sobre su piel, Caitlyn lo maldijo, golpeándole el pecho con los puños hasta que él la sujetó contra sí. Caitlyn levantó las manos al aire para demostrar su frustración con su madre antes de que su voz se quebrara en un pequeño sollozo. Barry la atrajo inmediatamente hacia él. Oye, ven aquí, dijo, abrazándola con fuerza y apoyando la barbilla en su cabeza. No dijo nada. En cambio, Barry le ofreció su hombro y, al cabo de un rato, Caitlyn suspiró y Barry sintió cómo sus músculos tensos se relajaban contra él. Esta vez Barry no cedió. Dio un paso rápido hacia ella y la tomó en brazos. Al principio, el abrazo fue brusco, pues ella intentó resistirse, pero él la sujetó con más fuerza, presionándola contra su pecho. No, dijo Caitlyn, negando con la cabeza antes de apartarle un mechón de pelo castaño de la frente. De hecho, puede que llegue un momento en que quiera que entres y me rescates, bromeó Caitlyn, y Barry soltó una risita. Hecho, dijo, antes de insistir en que pasara la noche en su residencia estudiantil. Se acercó más a ella y Caitlyn aspiró profundamente el aroma de Barry. Siempre olía a aire fresco después de una tormenta, limpio y revitalizante. Gracias, dijo en voz baja, dándole un suave codazo en el brazo. Caitlyn apoyó la cabeza en su hombro, él suspiró plácidamente a su lado y los párpados de Caitlyn se cerraron. Muchas noches se había quedado dormida así y Barry siempre la llevaba a la cama, arropándola antes de irse. Esta noche no sería diferente. Barry, cuánto me arrepentiré mañana por la mañana. Pudo ver que los efectos del alcohol comenzaban a desaparecer. No te preocupes por eso ahora, Kate. Creo que deberías descansar, le aseguró. Ella se acurrucó más contra la almohada. ¿Me cantarías, por favor? Preguntó ella dulcemente, y él soltó una suave risita. Yo sabía que te amaba entonces, pero tú nunca lo sabrías. Porque me hice la interesante cuando tenía miedo de soltarme. Sabía que te necesitaba. Pero nunca lo demostré. Pero quiero quedarme contigo hasta que seamos viejos y canosos. Él no lloró, ni una sola lágrima se derramó, pero Caitlyn sollozó desconsoladamente. No dijo ni una palabra, pero sabía que él comprendía lo que su ira y su dolor le transmitían. Ella lo necesitaba. Henry y Joe le habían preguntado si había algo más entre él y Caitlyn. En aquel momento, Barry se había reído de la sugerencia, sin darle mayor importancia, pero ahora volvía a rondarle la cabeza. ¿Estaba perdiendo la oportunidad de tener algo más con Caitlyn? No iba a arruinar una de las relaciones más importantes de su vida complicándola con sentimientos románticos. Sin embargo, Barry seguía sintiendo el pecho oprimido por emociones contradictorias y... Sus risas se apagaron en un silencio agradable antes de que Caitlyn volviera a hablar, con su voz ronca y pensativa. Nunca he visto a Barry como algo más que un amigo, ni lo haré jamás. Oliver tiene algo de razón. Barry significa demasiado para mí como para perderlo. Él y Cisco me han traído tanta alegría, y sé que suena cursi, pero es verdad. Barry sintió un nudo en la garganta al oír las dulces palabras de Caitlyn, con la necesidad de tomarle la mano y asegurarle que todo estaría bien. Ella siempre había despertado en él un instinto protector. Estaba destrozada cuando me mudé a Central City, pero Barry me curó. Las relaciones amorosas no siempre duran para siempre, pero las amistades pueden resistir toda una vida de pruebas. Tengo ese tipo de amistad con Barry. Y con Cisco. Y no quiero hacer nada que pueda arruinarla porque no puedo imaginar mi vida sin ellos. Las sinceras palabras de Caitlyn hicieron que Barry se sintiera más importante que nunca.
Caitlyn jamás lo vería como algo más que un amigo, porque eso era lo que necesitaba. Y eso era lo que Barry sería para ella. Siempre. Barry se apartó de la puerta, prometiéndose en silencio, tanto a sí mismo como a Caitlyn, que jamás volvería a dudar de su amistad. Sí, pero hay diferentes tipos de amor, Barry. No todos los que se aman terminan siendo amantes, dijo Caitlyn en voz baja, pero Barry no pudo percibir el dolor en su voz, absorto en su propia discusión, ni ver la tristeza en sus ojos, sumido en su incredulidad. Pues deberían estarlo, dijo Barry con firmeza. Es decir, ¿no es eso lo que me dijiste, Kate? La voz de Barry también bajó un tono, a semejanza del suave tono de Caitlyn. La observó a través de sus párpados entrecerrados. Si dos personas se aman, nada más importa que cumplir ese deseo de estar juntas. Sin importar el dolor que haya entre ellas, ya sea en la vida o en la muerte, el amor no significa nada si los amantes no pueden estar juntos. Gracias, Kate. Nunca he sido más feliz y todo es gracias a ti. No lo habría logrado sin ti. Retiró las manos de sus brazos y le tomó el rostro entre las manos, depositando un suave beso en su frente. Te amo. Y aunque Caitlyn sabía que Barry solo la quería como amiga, como a un miembro de la familia, no pudo evitar que las palabras que salieron de sus labios se le escaparan, porque se moría de ganas de decirle exactamente lo que sentía por él desde que se dio cuenta de sus sentimientos. Yo también te amo, susurró con voz entrecortada. Barry apretó los dientes para mantener la calma. Escuchen, hombres, dijo en voz alta, lanzando una mirada rápida a los demás hombres que los rodeaban. Esa señora es mi novia y está ahí arriba porque tuvimos un pequeño malentendido antes. Solo intento que vuelva a casa sana y salva. Barry podía ser él mismo con Caitlyn. No tenía secretos con ella porque ella lo conocía a la perfección, incluso cuando intentaba ocultarle algo, pues sabía que ella se preocupaba por él. Barry jamás haría nada que pusiera en peligro su amistad, ya que Caitlyn significaba demasiado para él como para perderla. Simplemente di que no te soltarás. Simplemente di que no te soltarás. Barry dejó de cantar en una nota baja y Caitlyn no pudo contener las lágrimas que le corrían por las mejillas cuando Barry se acercó a ella y se arrodilló. Lo había hecho tantas veces durante el tiempo que habían estado juntos, cuando eran amigos, cuando ella estaba enfadada con él, hacía apenas unos meses cuando la estaba tranquilizando, pero esta vez y Caitlyn sabía que esta vez era diferente. Eso no hacía que las otras veces que se había arrodillado ante ella fueran menos significativas, pero esta vez, sin duda, significaba mucho más. Barry negó con la cabeza al ver que ella también notaba las lágrimas acumulándose en el rabillo de sus ojos verdes, y rió suavemente mientras él le secaba las lágrimas de la cara con el pulgar. Caitlyn le acarició el pelo castaño. Caitlyn, comenzó Barry mientras dejaba el micrófono. Ella sabía que era solo para sus oídos. Barry metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y, aunque su mente inteligente ya había llegado a esa conclusión, se quedó sin aliento al ver la caja de terciopelo en su mano. Dime que no me soltarás, Kate, y te prometo que viviré hasta el final de la canción. Cada día. Te amo, Caitlyn Snow, con cada fibra de mi ser, cada célula, cada hueso, cada parte biológica, física y espiritual que probablemente podrías nombrar mejor. Sus palabras hicieron que Caitlyn se lanzara a sus brazos con una risita alegre, y la multitud, que había permanecido en completo silencio, esforzándose por oír a Barry, estalló en vítores. Sabía que Cisco probablemente era quien más los aclamaba, que Felicity lloraba y que Iris silbaba con entusiasmo sin mirarlos, porque podía oír y sentir cómo su felicidad se extendía hacia ella y Barry. Sí, susurró Caitlyn con una risa entre lágrimas pero feliz. No te soltaré, Barry. Te amo y me quedaré contigo hasta que seamos viejos y canosos porque, cariño, tu amor vale más que su peso en oro. Al oírla usar las mismas palabras de la canción que le acababa de cantar, Barry soltó una risita feliz, y ningún sonido le había parecido jamás más hermoso a Caitlyn. Barry se separó suavemente de ella para colocarle el anillo en el dedo, y los ojos de Caitlyn se abrieron de par en par. Volvió la mirada hacia Barry, quien asintió con orgullo tras besarle el dedo que ahora lucía su anillo. El anillo de mi madre. Joe lo tuvo todo este tiempo, le dijo Barry, y Caitlyn solo pudo mirar, atónita. Barry se irguió, alzando a Caitlyn en brazos y haciéndola girar con facilidad. En cuanto la puso de pie, todos sus amigos aparecieron, reunidos a su alrededor, profiriendo exclamaciones de alegría. Barry aún la rodeaba con un brazo y Caitlyn agradeció el apoyo.
Se sentía tan mareada de la emoción que apenas podía mantenerse en pie. Tenía la sensación de que se iba a desmayar. Justo cuando pensaba que su vida no podía ser mejor, Barry le apretó suavemente el brazo y señaló hacia un punto cercano. Caitlin miró hacia allí y vio a su madre de pie en un rincón, distante, observando la escena con la mirada perdida. Cuando Caitlin logró captar la atención de su madre, Carla hizo algo que Caitlin no recordaba haberle visto hacer desde lo de Charlie. Sonrió. Caitlin miró a Barry con asombro, necesitando que él le confirmara que no se lo estaba imaginando. Él le sonrió con galantería y ella supo entonces que la presencia de su madre esa noche era obra suya. Dios, cómo lo amaba. Él inclinó la cabeza hacia Carla en señal de ánimo. Disculpen, dijo Caitlin a sus amigas mientras se dirigía hacia su madre. Unos meses después, en la cima más alta de Central City, con el atardecer de fondo, Barry Allen y Caitlin Snow se casaron. Aunque Barry y Caitlin habían prescindido de muchas tradiciones, la sencilla ceremonia era justo lo que ambos deseaban. Sus amigos los rodeaban y, en el centro, la pareja permanecía de pie, conscientes de que el cariño de sus amigos también representaba la infinitud del amor que Barry y Caitlin se profesaban. Allí estaban, en el lugar donde se habían conocido, mirándose a los ojos y tomados de la mano, sabiendo que el matrimonio era solo una formalidad en su unión. Habían hecho llorar a Cisco torpemente cuando le pidieron que tramitara su licencia de matrimonio por internet para que pudiera oficiar la ceremonia ese día. En su sencillez, la boda fue una muestra perfecta de lo mucho que Barry y Caitlin significaban el uno para el otro. No necesitaban pompa ni ostentación para que su boda fuera especial. Solo se necesitaban el uno al otro y a su familia. Cuando se besaron como marido y mujer por primera vez, los vítores de sus amigos quedaron eclipsados por el repentino estallido de los fuegos artificiales a lo lejos. Para sorpresa de Barry y Caitlin, el impresionante espectáculo de luces provenía de la torre más alta de Star Labs. El matrimonio se miró asombrado antes de volverse hacia Cisco, quien no tuvo reparo alguno en atribuirse todo el mérito del hermoso espectáculo. Se acomodó las solapas del traje con satisfacción. Sí, todo fue idea tuya. Tuve que sobornar al Dr. Wells con unas cuantas hamburguesas de Big Belly Burger, pero resultó que estaba encantado de hacerlo por ti, Caitlin les dijo Cisco antes de señalar de nuevo la pantalla. Esta vez, la frase Barry y Caitlin. Bienvenidos a la meta. Apareció de repente, como un relámpago que iluminó el cielo nocturno con una hermosa explosión de luz roja y dorada. Caitlin rió entre dientes, pues era justo el tipo de comentario ingenioso que cabría esperar del Dr. Wells sobre el matrimonio, pero sabía que, a pesar de todo, su jefe tenía buenas intenciones. Caitlin soltó un gritito de alegría cuando Barry la giró para que lo mirara mientras todos los demás seguían maravillados con los fuegos artificiales. La inclinó sobre su brazo y la besó apasionadamente para dar comienzo a su nueva vida juntos, en la cima de la colina, en el lugar donde se habían conocido. Realmente habían cerrado el círculo. El fin.